¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la República Argentina, una especie de capítulo de Los Simpson, pero con índices socioeconómicos malísimos. Si sacáramos eso, es divertidísimo para que todo el mundo pase, vea y disfrute. Efectivamente, largamos, esta es una semana corta, hoy está en pausa, cierto nivel de conflictividad, mañana se le da play, martes. Va a viajar Massa a Estados Unidos a ver si viene a traer ese puente hecho de dólares. Son 10.000 millones de dólares que la Argentina necesita sí o sí para llegar hasta diciembre sin más turbulencias. Y lo que vamos a mencionar ahora es que ya el peronismo, partes del peronismo empiezan a facturarle al gobierno la devaluación. Sea de quien sea la culpa, porque según Massa no es culpa de él la devaluación. Ya Pablo Moyano habló y dijo, che, hagan algo. Los gremios están pidiendo, por supuesto, apertura y ya están abiertas las paritarias, sumas fijas y sobre todo el jueves va a haber grandes manifestaciones y cortes y piquetes por reclamo de mejoras en los planes sociales que a esta velocidad de inflación quedan rápidamente pulverizados. Conflictividad alta vas a tener esta semana breve. Voy a saludar a quienes me acompañan. Está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Está Jessica Bossi. Feliz lunes. Feliz lunes, muy felicérrimo. Y está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, largamos. Le damos play, vamos adelante. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Quién me cuenta, Pablo? Bueno, en un rato vuela Sergio Tomás Massa a Washington. ¿Qué promete? 7.500 millones del FMI, 525 del Banco Mundial y dicen que 1.200 del BID. Vamos a ver cuánto trae de eso. La foto con Cristalina está asegurada el día miércoles. Y el jueves, ¿a qué viene? A hacer anuncios, suma fija, ganancias, bono para jubilados, todo eso que recién mostraba el graf. Hacerle frente a ver cómo evoluciona el dólar, porque depende de lo que traiga del fondo, cómo responde el dólar. Y están previstos los piquetes y los gremios y las organizaciones sociales amigas van a venir a decir, con nosotros acordate que tenés que ser amigue. Sí. Y Yasky por lo pronto dijo 75.000 de suma fija estaría bien. Ahí no está la clave. La clave está en los camioneros, en los bancarios, en sanidad, los gremios fuertes, comercio también, que le van a pedir a Massa, está todo muy bien, ¿querés que en 2 meses te votemos y te hagamos campaña? Bueno, suma fija y paritarias ahora. Jessy. Sí, la suma fija es una vieja discusión. Yo no sé si se acuerdan en la campaña de 2021 legislativa, la Cámpora pintaba paredes que decía suma fija 30.000 ya. 30.000 pesos. Eso no pasó, fue una discusión. ¿Por qué? Porque los propios sindicalistas decían, no, nosotros tenemos paritarias, queremos porcentaje, no queremos arreglar una suma fija, que es un pedido de Cristina Kirchner. Recuerden siempre esto, si es suma fija, el sindicalismo dice, si da suma fija, parece que esa suma te la da el gobierno. Si es paritaria, somos nosotros, como líderes sindicales, que hicimos esa conquista. Y además no hay una proporcionalidad entre los años, es decir, la antigüedad, el tipo de trabajo, etcétera. Es todos lo mismo, beneficia a quién, a los demás abajo, que supone el kirchnerismo, o Cristina quizás, que es donde está su apoyo. La semana pasada hubo una reunión entre una de varias conversaciones, pero esta fue cara a cara, entre Sergio Massa y Cristina Kirchner, en donde Cristina Kirchner, que lo que me dicen es que no estaba del todo conforme con cómo se hizo la devaluación, pidió especialmente el anuncio de la suma fija, que no se sabe qué va a pasar, porque los sindicatos insisten en que es de difícil instrumentación, más allá de que no lo quieren. ¿Cuánto hoy tiene que ser? Vos decías, Yasky, 75.000. Un camionero te va a decir 75.000, no. No, si ellos tuvieron un bono de 100.000. Por supuesto. Entonces, es es un anuncio que se le complica a Sergio Massa porque muchos de los propios aliados no están conformes con esta decisión, a no ser que haya dos cosas. Y ahora, ¿qué privado puede dar una recomposición vía paritaria más una suma fija? Mencionaste que Cristina quizás no estuvo de acuerdo en la forma de la devaluación. ¿Sabemos algo más? ¿A qué se refiere? ¿Qué hubiera querido? No, la verdad no. Lo poco que, al menos que yo sé, hermetismo es que total sí, ahí. ¿hay un apoyo de Cristina Kirchner a Sergio Massa? Sí. Lo que le piden al día siguiente de la devaluación, que no estaba prevista, porque algunos funcionarios dicen, no, estaba todo arreglado, que el lunes después de la elección
No, lo que pasó es que ese lunes a la mañana efectivamente vieron cómo resultaban acciones y bonos afuera y dijeron hay que hacer algo ya porque si no lo frenamos ahora la escalada puede ser grande. No hicieron la devaluación que pedía el fondo, que era del 60%, y no lo hicieron tomando otras medidas. Esto, lo que me dicen a mí pero fue... es real que el fondo, se confirma que el fondo pedía 60, Sí. eso es lo que dice Massa, que dice No, el no, fondo. no, es así. El fondo pedía más, dice que el fondo pedía 100. Pero y dice que él el fondo- Él dice eso. Él se ataja para decir eso. Bueno, pero está por eso. claro No, pero que perdón, el fondo te yo obligaba tengo a hacer- la otra versión, que es que efectivamente el fondo pedía Ok. además medidas de ajuste. O sea, una devaluación más grande que da por descontado el Fondo Monetario Internacional, que va a pasar a precios, que se la va a comer, como se dice, esa devaluación. Entonces, si era el margen mayor, quedaba una devaluación real más Claro. chica, pero que significaba algo, no como ahora, que todo el día que va a pasar a precios. Pero además le pedían otras medidas que el kirchnerismo no está dispuesto a que se tomen, que son medidas de ajuste, digamos. Lo que dice Massa es, bueno, yo controlo que no subamos más el gasto. Esto es lo que responde el Fondo Monetario Internacional. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿el kirchnerismo apoya a Sergio Massa? Sí, claro, no estoy diciendo que no. Lo que digo es que en toda esta situación económica que está, digamos, bastante fuera de control y que esta semana va a ser clave para ver si la domina o no, sobre todo lo del dólar, hay divisiones internas y veremos cómo termina. Igual hay que ver cómo es primero la plata que le da, porque como dice Jessica, el fondo le pedía más. Ahora, ¿qué va a pasar? Massa devaluó un poquito. Va a dar medidas, 22%. va a dar medidas con tono electoral, suma fija, que nunca quería, bonos a jubilados y varias cosas más para compensar, que es lo que se dice internamente, porque si no, no le cierra internamente. Y dice que no va a tener más revisiones hasta noviembre, donde vendrían otros 2.500. Bueno, hay que ver qué más te pide el fondo, porque claramente está claro que el fondo no lo va a dejar caer a la Argentina, pero tampoco lo va a ayudar al Massa candidato, ¿no? ¿Cómo garantiza Massa esto que vos decías, Jessica, que yo soy la garantía de que no va a haber más gasto cuando se anuncia que viene como una bolsa de Papá Noel a tirar plata? Digamos, ¿Cómo garantiza una cosa y ahí promete la otra? Y cuando los ingresos en el Estado, en distintos organismos, no han cesado pese a lo que él había prometido cuando asumió hace más de un año. No lo garantiza, tal es así que le cuesta este desembolso que el fondo, se suponía que el fondo lo iba a dar inmediatamente, y cuánto hace que estamos hablando de eso. No lo puede garantizar. Lo que yo digo es que hay un tira y afloje en el que Massa aparece condicionado por dos fuegos cruzados. Pues por un lado tiene el fondo que le pide más y Cristina que le pide más, y en el medio va vamos viendo hasta dónde da una cosa y hasta dónde da otra cosa. Pero tiene más frentes, más tironeo. Mirá Pablo Moyano, como es casi, les diría, el primero que le empieza a poner voz a un malestar de sectores del peronismo que venían callándose la boca para ver qué quedaba después del terremoto en pie. Pablo Moyano habla y dice, no vemos reacción de nuestro espacio y es inquietante. ¿A qué se refiere? Che, queda un segundo tiempo para salir a jugar. ¿Qué van a hacer para no perder en octubre? Bueno, está pidiendo no solo lo económico en esa entrevista que dio Pablo Moyano, sino también en lo político. Lo que él dice es que no hay ningún tipo de movilización del peronismo para garantizar, bueno, más votos, y sobre todo lo que está mirando es Milei. Digamos, uno de los sectores más atemorizados por el resultado de octubre es el sindicalismo, porque, digamos, si bien Patricia Bullrich ha enfrentado a los Moyano, digamos, hay discusiones históricas, Milei me parece que va un poco más allá en esa relación, y de hecho no tiene directamente vínculo, relación, no ha habido reuniones, él no las ha expuesto, quizás son por afuera de los Tiene radares. desde hace algunos años una foto con Moyano en una marcha que él ha explicado igual 1000 veces. Y de hecho Milei es el que dice, ¿saben quién inventó el concepto de cláusula gatillo? Yo inventé eso. ¿Recuerdan cuando se usaba con Macri la cláusula gatillo? Bueno, él dice haberla inventado y hubo alguna foto conjunta en ese momento. Pero es cierto que no parece haber un diálogo, no se sabe cuáles son los planes. No los muestra. Primero él está planteando una reforma laboral de las más agresivas, porque plantea el fin de la indemnización. Sí. Yo no creo que haya sindicalista en la Argentina que apruebe este tipo de medidas. Y después el sindicalismo en Argentina, excepto sectores de izquierda, es peronista. Y él habla en contra de la justicia social. O sea, todos los símbolos que son del peronismo, Milei, en su batalla cultural. Donde hay un derecho, hay un derecho. Habló de una gran estafa Igual en ese el problema del sentido. peronismo es,
Después del shock, porque recordemos, el peronismo tuvo la peor elección presidencial de su historia. Entonces, el shock fue duro y empezaron las miradas y los señalamientos. Bueno, Massa, ¿no era que vos eras el candidato único y eso nos garantizaba? Y él les dice, miren, señores gobernadores, ustedes adelantaron las elecciones, todos prolijitos, y a la hora de cumplirnos, ¿qué pasó? Miremos Salta, donde tiene un gobernador de él, miremos la elección en Tucumán, donde claramente ven que Mansur fue para atrás diciendo, ustedes me dejaron afuera, perfecto, ¿Existe esto acá está el regalito. ¿Cuánto es Tierra ir del para Fuego? A ver, muchachos, discutamos esto. Sí. ¿Ir para atrás, que le pone el cuerpo a una elección un intendente, un gobernador, o que no? ¿Cuánto mueve eso la aguja, les parece a ustedes? Digo, 18, ¿no? De 24 o 16 de 24 ganó Milei. 16. 16 de sobre 24 24 provincias. Ahí hay un fenómeno que es independiente, si le puso Sí, más el obviamente. cuerpo y remó un intendente Obviamente. la boleta. Pero el tema es, normalmente los intendentes son los que tocan la puerta de las casas, ven un poquito, vos te gusta Patricia Bullrich, bueno, te dan la boleta de Patricia Bullrich, te gustaba un poquito Santilli, te lo dan a Santilli, pero siempre se van ellos. Esto pasó a un nivel nunca pensado en las gobernaciones, de muchos hicieron así. ¿Qué pasa? No gastaron plata los gobernadores en esta elección. Claro. No gastaron plata, no pusieron un mango. Lo que le mandaron, se lo guardaron para más adelante. Y obviamente no le sirve al de Santiago del Estero, al de Tucumán, al de Formosa perder la elección en la provincia. Entonces, ¿qué van a hacer? Prometen tener una discusión distinta para la general. Y acá vuelvo a algo que antes citaba Jessica. Cristina es clave. ¿Qué va a hacer Cristina acá? Bueno. Cristina es clave. Cristina se fue el fin de semana anterior, después de la elección, volvió, tuvo reuniones, volvió ahora y se volvió a ir al Calafate. ¿Qué va a hacer Cristina? ¿Va a jugar? Y de eso depende mucho las medidas Pero que ¿por anuncie qué? esta semana Massa. ¿Hasta dónde lleguen estas medidas de repartir plata? Yo creo que como nunca en su historia política, no está claro qué agregaría o qué puede sumar Cristina, porque es muy disruptivo la propuesta de Milei y la aceptación que Pero tuvo. no solo es- ¿Cómo puede ir a rescatar ese voto? No solo es- ¿Generando miedo? No solo Cristina es la en sí misma. aparición de Cristina y que eso te va a dar votos. Por ejemplo, un operador de hace muchos años del peronismo me decía, Cristina tiene que aparecer internamente para decirle a este y este gobernador que muevan. Ella es la que tiene que... Ella se desconectó. ¿Tiene poder para decirlo? El rebenque, Sí, sí, tiene lo el rebenque. Sí. Tiene el rebenque La para... provincia de Buenos Muévase. Aires, sí, escúchame, lo que hizo en La Matanza cuando había una discusión interna, el único video político que hizo ella, sin decir voten a Espinosa, fue para La Matanza y ella ordenó un distrito que estaba prendido fuego. Terminó ganando Espinosa, bueno, es otra discusión eso, no digo que ganó por ese video. Lo que digo es que Cristina Kirchner terminaba de ordenar al peronismo ese espacio con Massa candidato y Massa siendo alguien que no era querido por todos los sectores, quizás no se ordenó, no ajustó clavija, como se dice en la política. En este caso algunos dicen que tiene que ser Cristina la que llame y ordene un poco eso y pida esto. ¿Y qué le dice Cristina a algunos? ¿Qué les dice? Sobre todo a los más jóvenes. ¿Qué? No, me cansaron, crezcan. Pero Ahora, crezcan. espérenme, ahora Sí, me ahora. invitas El a bastón de comer mariscal. espina- Espérenme El un bastón de poquito. mariscal. Hasta acá mencionamos qué intenta hacer el peronismo después del terremoto para recuperar y salir a jugar el segundo tiempo, la peor elección en la historia. Vamos a cruzar el río y nos vamos a meter en Juntos por el Cambio. Está con nosotros Martín Tetaz, que es economista y si los diarios no mienten, si el periodismo no miente, estaría sumado al equipo por lo menos, ¿no?, de economistas alrededor de Patricia Bullrich que va a salir a dar la batalla discursiva económica. Los diarios dicen la verdad. Primero, buenas noches para todos. Segundo, Francia, como ya sabemos. Tercero, recuerden que tuvimos una conversación la última vez que vine acá sobre, todavía había cierta versión de que el peronismo podía hacer una elección digna. Yo les dije, el peronismo va camino a hacer la peor elección de su historia en la Argentina y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Efectivamente fue así. Ahora hay un factor interesante, nuevo, y nosotros tenemos que ser más atractivos políticamente para la elección de octubre, y eso es lo que vamos a hacer. Pero GPS político, mandame tu ubicación. ¿Dónde estás? En Juntos por el Cambio, como No, siempre. correcto. Lógico. Pero estabas o estás con Evolución, Martín. Todo eso se terminó el domingo de la semana pasada a las 10 de la noche. Se terminó. Hay un candidato. Dicho único, de está otro modo, ¿te Juntos por el- reuniste con Patricia Bullrich en las últimas 96 horas? Hablé con Patricia Bullrich, está todo Juntos por el Cambio
encolumnado detrás de una candidatura como corresponde. Si Juntos por el Cambio tiene esa regla. Nosotros, que además es una regla que en este caso nos salió muy costosa. Lo dije también hace unas semanas, que habíamos perdido mucho tiempo peleando entre nosotros, que habíamos perdido identidad, resulta que éramos Juntos por el Cambio, nosotros no nos veíamos juntos y el cambio se lo llevó otro. Entonces, bueno, ahora nos vemos de vuelta juntos, estamos juntos y obviamente yo puedo haber tenido distintas preferencias por distintos candidatos en la ciudad, en distintos lugares. Bueno, listo, los que ganaron, ganaron y los que perdieron acompañan a los que ganaron. Estamos todos juntos para el proyecto de Patricia y para ganar en octubre. ¿Cómo se es más atractivo políticamente en este escenario donde parece que el cambio es una referencia ahora hacia Javier Milei? Ese cambio también luce muy desordenado. Ahora que empezaron a aparecer las preguntas concretas y que los periodistas han recuperado cierta capacidad de repregunta en general sobre el principal candidato que ganó en la elección, empezó a notarse un cierto teorema de Baglini, ¿no? Ahora ya resulta que no dolarizan de arranque, ahora ya resulta que no bajan el gasto público, ahora ya resulta que no bajan impuestos, ahora ya resulta... La entrevista que le hicieron a ustedes el otro día, uno de los principales asesores de Milei, Epstein, a la mañana con la Nata, la otra que le hiciste vos acá a Ocampo al día siguiente. Esas dos entrevistas juntas muestran un panorama muy distinto. Muy distinto. Entonces nosotros, ¿por qué recuperamos? Porque nosotros, Patricia Bullrich significa el orden. Representa mejor que nadie el orden que necesita la Argentina en cualquier escenario. Y tiene una propuesta económica con un equipo grande de economistas que es la propuesta económica sin espejito de colores, que es independencia del Banco Central, que es reforma del Estado y reforma impositiva, que es ley de emergencia laboral para las pymes, las 4 grandes reformas que todo el mundo sabe que necesita Argentina para salir de la situación en la que está, que son las reformas que hizo Chile, las que hizo Colombia, las que hizo Perú, las que hizo Brasil, que no se discuten. Por ejemplo, yo lo conté alguna vez también, en Chile... Boric, que viene del Partido Comunista, cuando lo primero que dice es el equilibrio fiscal no es ni de izquierda ni de derecha. Correcto, dijo. Le piden un IFE, porque había una situación social complicada en Chile, y él les dice, es que si yo les doy el IFE, voy a tener más inflación. El problema que ustedes quieren solucionar lo voy a agravar, voy a tener más inflación. La izquierda conceptualmente entiende eso de manera perfecta. No es ya la idea de independencia monetaria una idea de derecha o de izquierda. Lula se cansa de despotricar todos los días contra el Banco Central de Brasil, pero Brasil tiene la mitad de la inflación que tenía con Bolsonaro. Está bien, pero vos decís una palabra que Patricia usó, orden, que estaba más vinculado a lo que pasaba en el Obelisco, a lo que pasaba en la calle. Había una discusión interna incluso con Larreta y ella. Ahora ustedes están usando la palabra orden para mostrar que son una cosa ordenada para gestionar, y frente a lo de Milei, que aparece como una cosa unipersonal y bueno, ya casi parte del run run del espectáculo. Eso tiene que ver con que Patricia Bullrich va a mostrar a Melconian, a Laspina, a Tetaz y a Prat Gay, a todo esto en el mismo team. Todos, obviamente todos los economistas de Juntos por el Cambio, y hay otros economistas más. Hay un montón de economistas de Juntos por el Cambio, algunos con experiencia de gestión en las provincias donde nosotros nos ha tocado gobernar, otros que han pasado por el sector público en algún momento, otros que tienen una trayectoria académica. Hay un equipo grande de economistas, todos encolumnados, como pasa en cada una de las ramas. Vos cuando armás un equipo, esa es la gran ventaja de Juntos por el Cambio. Tiene muchos líderes políticos para gestionar en cada una de las áreas en las cuales tiene que gestionar el Estado. Por eso te pregunto lo de economía. Hasta ahora no mostraban equipo, hasta ahora mostraban que estaban todos en la interna. Nosotros... Tenés razón, nosotros perdimos un valioso tiempo discutiendo entre nosotros. Perdimos un tiempo que lo pagamos en la elección además de tiempo. Ahora, esto eso para se otra terminó el discusión. domingo de la semana pasada. Esto es para otra discusión lo que voy a decir, pero esta es mi posición personal si acaso importara. ¿Cómo va a no haber una paso entre Juntos por el Cambio si hay una traumática sucesión del poder o venía habiendo por el poder? Larreta era inamovible en su deseo de ser presidente, Patricia Bullrich también, no todo es lo mismo ideológicamente, no había modo de dirimir con potencia quién iba a liderar y hacia dónde iba a ir que con una paso. Ahora con el diario del lunes nos peleamos con una paso. Tenés ¿Cómo razón, lo iban a hacer? Tenés razón, probablemente no quedaba alternativa, pagamos la crisis de crecimiento. Eso. Otra cosa que también es cierta, es el único espacio político que tenía al menos 2 y más en realidad porque fueron quedando en el camino otros, tenía cerca de 5 candidatos competitivos a presidente. Esto no pasó ni en el peronismo ni en ningún otro espacio Milei político de es Argentina. Personal y el peronismo se verticalizó como siempre, hizo una paso los espacios pseudo políticos, con Grabois. Esa fue una gran ventaja para el resto de los espacios políticos y a nosotros la forma en que nosotros, insisto, yo prefiero que sea así.
coincido con vos. Prefiero que sea con una PASO y no con un dirigente que baja el dedo y dice fulano o mengano. Pero eso tiene un costo. Un dedo no ordena. Eso tiene un costo. Si no es peronismo, un dedo que si hubiera dicho Horacio Rodríguez Larreta, Patricia no hubiera aceptado ni a la Eso inversa. hubiera roto Juntos por el Cambio, tiene un costo. Pero eso Perdón. tiene un costo porque la sociedad es verticalista. Porque Bueno. la sociedad no aceptó que hubiera esas discusiones. Digo, porque la sociedad aceptó mucho mejor el dedo que la discusión. Me Y parece eso que es la una- nitidez y eso es es el un problema- dedo. es un problema No profundo. yo no creo que seamos masoquistas, que nos gusta que nos pongan una bota en la nuca. A mí me parece que hay gente que le gusta, puede ser. Lo que digo es, me parece que la gente eligió una nitidez o discursos que pueden ser más fácilmente deglutibles. Me parece que ahora, Juntos por el Cambio, tendrá el desafío, y lo tiene, de ir a buscar nitidez en lo que estaba proponiendo. Sí, no quiero perder demasiado tiempo en el pasado, pero un punto que es importante es que ciertamente el armado Juntos por el Cambio originario, el armado de Cambiemos 2015, era un armado que tenía como un objetivo aglutinante terminar con la hegemonía del kirchnerismo. Un espacio de 3 partidos donde claramente el kirchnerismo en todas las encuestas ya pintaba que iba a ser el desastre que fue, punto más, punto menos, ya se había terminado la hegemonía del kirchnerismo. O sea que ahora hay que mirar para adelante. Y mirando para adelante es donde aparecían esas diferencias de matices entre Horacio y Patricia. Bueno, listo, tema terminado. El domingo, la semana pasada, se terminó, ahora vamos todos para adelante. Perdóname, Jessica. Sí, ¿quién es el rival? ¿Con quién tienen que discutir? Porque una primera reacción de la propia Patricia Bullrich y alrededor de ella es: no discutamos con Milei. Dejémoslo que hable solo. Y la verdad es que el que votó a Milei, muchas de las que quizá uno puede considerar las peores cosas, ya la dijo. El que le gustó la dolarización, aunque le expliques 10 veces que no va a ser como cree que va a ser, quizá lo vote igual. Y le ceden un poco el espacio. ¿Vos cómo planteás que debe ser la discusión económica de Juntos por el Cambio? Nosotros... para no quedar atrás respondiendo todo el tiempo lo que dice Milei y no presentar algo que sea lo que genere el debate, digamos. Eso es verdad. Lo que pasa es que hay una regla de la política que es que si vos discutís con el segundo, salís tercero. ¿Está bien? Si vos te pones Sí. a discutir con el kirchnerismo ahora, estás discutiendo el tercer puesto. Sí. Entonces nosotros tenemos que discutir hacia adelante. Hoy a la Argentina tiene 2 alternativas de salida, no 3. No, la alternativa del kirchnerismo nadie la ve como una alternativa. Además, ni siquiera los propios kirchneristas la ven como una alternativa. Es un tema terminado, un ciclo terminado. Las alternativas de salida hacia adelante son 2. Una alternativa desordenada, con soluciones de espejito de colores, que cambia dependiendo del tenor del periodista que va repreguntando, y un espacio cohesionado en torno de 4 grandes reformas que la economía necesita, que la gran mayoría de los economistas de distintos espacios políticos coinciden que Argentina, del resto del mundo también, porque no hay prácticamente, te digo, es muy difícil encontrar economistas, incluso del resto del mundo, que digan que la dolarización es una buena idea para Argentina. Es una mala idea, pero no importa. Nosotros queremos hacer foco en la propuesta nuestra, en contarle a la gente por qué es posible una propuesta republicana donde Argentina termine con la inflación, donde Argentina le saque los impuestos a la producción, donde Argentina tenga un Estado que se gestione en función de métricas, que recupere el valor del trabajo, que recupere una serie de valores que tenemos que poner en el centro de la discusión política. Si tenemos esa capacidad, vamos a recuperar Está bien, los pero votos que nosotros perdimos. Termino acá. Vamos a recuperar los votos que nosotros perdimos en Mendoza y lo vamos a hacer caminando con Petri y con Cornejo juntos. Vamos a recuperar los votos que perdimos en Córdoba y lo vamos a hacer caminando con Juez y de Loredo juntos. Cuando pase la elección de Santa Fe vamos a caminar junto con el nuevo gobernador Maxi Puyaro y vamos a recuperar los votos que perdimos en Santa Fe. Vamos a recuperar los votos que perdimos en Entre Ríos, también caminando con el futuro gobernador. Y luego vamos a ir a buscar los votos que no fueron a votar, que son más de 3 millones de personas. Hay 11, pero en realidad hay 3 que ciertamente van a ir a votar, que son más votantes nuestros, más votantes que Está bien. simpatizan con nuestras Pero ideas. yo lo que digo es, Juntos por el Cambio muestra que va a tener 10, 12 gobernadores, 120 diputados. 110 diputados, para ser precisos. 110 diputados. 36 senadores, o 37. Y senadores con casi asegurándoles el quórum. Sí. Fantástico. Vos decís, vamos a restar lo que dice Milei y la dolarización. Bueno, ¿cómo es eso? Concreto, para la gente que nos mira en Córdoba, en Mendoza, en Entre Ríos, que vos decís, ¿qué es? ¿Conviven las dos monedas? ¿Cómo sería, resumido, lo que ustedes le van a decir? Para mí, en serio lo digo, no quiero ser irrespetuoso de las propuestas de los otros espacios políticos, pero para mí discutir la idea de la dolarización en Argentina es como discutir la idea del salario de 500.000 de Manuela Castañeda.
vamos, no, discutir la idea de que el ajuste lo pague la casta es como el argumento de la izquierda cuando decía que el ajuste lo paguen los de arriba. Vos sabés que mucha gente cree que va a cobrar en dólares, Es ¿no? una cosa política. Vos sabés que mucha gente cree que va a cobrar lo mismo que cobra ahora, pero en dólares. No, eso no creo que lo crea nadie. Realmente no creo que lo crea nadie, pero de todas maneras... Pero votaron eso. Sí, Pero de sí, todas mucha gente maneras, lo cree. déjame decir, Por déjame eso decir yo una te cosa. pido, no, pero por Déjame eso yo decir te una pido cosa. una precisión, porque claramente, como Está dice bien. Osvaldo, hay un montón de gente que te dice, pero te pregunta, ¿cuántos dólares voy a tener en la, en la Si nosotros caja de ahorro? desde Te lo acá- preguntamos acá a Ocampo Está bien. y no fue una respuesta nosotros concluyente. desde- Yo te pido a vos la Si la nosotros propuesta de desde ustedes en acá, si eso. nosotros desde acá hasta las elecciones hablamos de nuestra propuesta, explicamos cómo se va a desplomar 100 puntos la inflación en Argentina el año que viene con independencia del Banco Central y con presupuesto equilibrado, que son las 2 primeras leyes que vamos a mandar al Congreso. Le contamos a la gente con qué mayoría vamos a aprobar esas 2 leyes. Le contamos cómo vamos a hacer la reforma impositiva para sacarle los impuestos a la producción y a las exportaciones. Le contamos cómo vamos a hacer la reforma del Estado para que funcione, porque no funciona el Estado en Argentina y salga más barato. Y le contamos cómo va a ser la ley de emergencia laboral para las pymes para que se terminen los planes sociales y la salida sea con trabajo. Si esa es nuestra agenda, entonces dentro de 2 meses la gente nos va a votar a nosotros. Pero hay Y no nos algo- va a votar a nosotros, déjame cerrar esto, Lucía, no nos va a votar a nosotros por la racionalidad de la propuesta. Todo voto tiene una parte racional, pero todo voto también tiene una parte emocional. Si nosotros perdemos demasiado tiempo de acá, ya está, pasó esta semana, era necesario tal vez mostrar que lo de la dolarización era una locura, tema terminado. No podemos seguir hablando de la dolarización nosotros, porque si no, el eje lo va a seguir poniendo Milei y va a ganar en ese contenido emocional. Es mucho más fácil. Yo te digo, dolarización es una sola palabra. ¿Te das cuenta de que comunicacionalmente es el sueño de alguien que hace comunicación política? Puede resumir en un caramelo que ya viene incluso premasticado. Ni siquiera hay que hacer fuerza para morderlo. Ya está premasticado. Nosotros necesitamos contrarrestar eso con una propuesta sólida que represente Pero- una cosa pero- sola ¿y qué que sería? solo Patricia Bullrich puede representar. Lo El orden, emocional es básico. El orden. Pero Representa lo el emo- orden. sí. Y sobre todo Pero ahora que estás orden, ¿qué viendo... es orden? ¿Orden en todo el económico? sentido. En todo el Orden sentido. es Primero en materia de la seguridad, que es el segundo gran tema en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe y en tantas otras provincias, donde claramente la única que puede ofrecer una gestión probada a lo largo del tiempo y un track record es Patricia Bullrich en seguridad. Pero esa misma autoridad que tiene le va a dar orden a la economía, le va a poner orden a la economía. Lo que necesita Argentina ahora, sobre todo con este caos que estamos viendo, lo que está pasando en los supermercados, lo que pasa en la calle, y las locuras que hasta los propios votantes de Milei se imaginan que pueden ocurrir en un escenario de dolarización mal hecha, es orden. Y eso es lo que Patricia Bullrich le va a Pero dar. hay algo, Martín, respecto a lo emocional, que claramente fue relevante a la hora de ese 30% que eligió a Javier Milei. Hay algo en su forma de comunicar, hay algo en su perfil disruptivo y posiblemente hay algo que no le interesa a su discurso, que es acabemos con el kirchnerismo, porque nunca lo escuchamos en esos términos. Quizás hay algo de la discusión de Juntos por el Cambio que ya no es tema de la gente o de la Absolutamente. sociedad posiblemente. ¿Cómo se revierte eso? Porque era un sello distintivo de Juntos por el Cambio. Absolutamente, es lo que charlaba recién. El sello distintivo ese era terminar con la hegemonía del kirchnerismo. Ya está, la gente la da por terminada. La gente este gobierno tiene el boleto picado. Por eso yo me río un poco cuando escucho las elucubraciones o veo algunas encuestas dando vuelta que recupera Massa, que Massa le hace el abrazo del oso a la reta. ¿No Digo, crees que hay un chico, acuerdo? por Dios. No hay un acuerdo Pero ¿cómo vamos a hacer un Milei? acuerdo con un perdedor? No, Massa Milei, digo. Massa, para mí, ¿sabe lo que repasó con Massa? Massa infló un globo y se le fue la mano. Y ahora ese globo se le fue de control. Inflaron un globo para sacarnos votos a nosotros. Esta es la realidad. Inflaron un globo para sacarnos votos a nosotros y se les fue la mano y les terminó sacando votos a ellos. Por eso la desesperación de ellos ahora, pues se quedan afuera del Pero, balotaje. a ver, periodismo, ¿cómo te consta que inflaron el globo? Porque la verdad que hay un contexto económico tan dramático que se infla solo el globo. No, bueno, por supuesto, pero cuando vos mirás cómo se forman las listas de candidatos en cada uno de los distritos, cuando vos mirás que levantaron la pata, lo que ustedes estaban charlando antes de que me sentara yo, que levantaron la pata claramente los intendentes y los gobernadores en algunos distritos. A ver, yo he tratado de fiscalizar, digo, porque es muy difícil en algunos lugares con Urbano. Hemos mandado equipos nuestros a veces a elecciones en Formosa para tratar de fiscalizar en Formosa, que es dificilísimo. Tenés que meter un ejército de fiscales para que no te llenen la cara de dedo. ¿Cómo puede ser que sin fiscales, mejor dicho, cómo puede ser no? Si vos sin fiscales, sin un ejército de fiscales, sacás 35% en Formosa, es porque Gildo quiso.
Después saca la cuenta vos porque quiso, porque calculó que nos iba a sacar voto a nosotros, porque calcularon mal, no sé qué pasó. Lo que yo creo es que inflaron un globo, ese globo que inflaron y que sostuvieron y que hicieron viable, se les agrandó demasiado, se les fue de las manos. Y ahora ya no lo controlan, no controlan nada. Más a esta altura del campeonato no controla absolutamente nada. Bien, esto es una mirada. Yo no subestimaría que Milei en los programas de televisión, no en afiches públicos, porque ¿quién vio un afiche de Milei en la calle? Prácticamente no hay. En la televisión, con este caramelo que decís vos, que se llama dolarización, aprovechando el teorema de Baglini, que todos conocemos, la motosierra es tentadora, la dinamita es tontadora, en un contexto de fatiga. La motosierra en una semana se convirtió en un cuchillito de plástico. Pero hablemos de eso. O sea, no empezaron, pero Milei empezó diciendo que iba a bajar el gasto público 15 puntos, y ahora, en la reunión el otro día, en la entrevista que le hacían ustedes dos, las dos entrevistas que mencioné, ya dijeron que no van a ser 15, que van a ser en el mejor de los casos 5. Ya él cada vez que le preguntan le dicen, ¿pero entonces va a rajar empleado público? No. ¿Pero entonces va a tocar jubilaciones? No. ¿Pero entonces va a tocar planes sociales? No. Ah, entonces el ajuste lo va a pagar la gente porque van a subir las tarifas, porque van a bajar los subsidios. No, tampoco. Bueno, si yo lo hice el otro día, lo subí a Twitter el cálculo. En el mejor de los casos, cerrando el CONICET, haciendo todas las cosas que él dice que va a hacer, cerrando 10 ministerios, haciendo todo lo que él quiere hacer, en el mejor de los casos baja 3.8 el PBI, el gasto. Entonces, digamos, esa motosierra, en serio, terminó siendo un cuchillito de plástico, del que le dan a los nenes cuando van al jardín, ¿viste? Para que aprendan, crean que aprenden a cortar, y le dan un zapallito para que el nene crea que aprende a cortar. Eso es lo que se convirtió en eso. Y vamos a una semana. Quedan 2 meses de campaña. Va a llegar sin nafta la motosierra. Bien, la vamos a seguir. Es interesante la discusión de las herramientas como imagen de síntesis. Motosierra no, pero cuchillito no. ¿Cuál es la herramienta, el caramelo masticable que sintetiza una idea en todo un electorado que además no tiene ganas de sofisticarse ni de grandes abstracciones, y tampoco me refiero a una parte, no toda, de ese 31 que votó a Milei, no toda, pero una parte no tiene ese insumo básico que la democracia pide, que es paciencia para negociar, para ver acuerdos, para ver qué dan a cambio de sancionar una ley. El Congreso existe. Necesita paciencia, una paciencia que una parte de la sociedad casi no tiene, y tienen razón. Vos pensás, la ley de alquileres, entiendo que Juntos por el Cambio sí quiso avanzar, hay alguna objeción con eso, no salió. ¿Para qué sirvió el Congreso a la gente en los programas básicos? Genuinamente no está respondida esa pregunta. Ahí también crece Javier Milei. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bien, ¿me acompañan? Vamos a seguir hablando de economía con otra perspectiva. Vamos a hablar con Esteban Domecq, que es economista. Esteban, ¿cómo te va? Gracias por venir. Por favor. Quiero hablar de la entrevista que dio Sergio Massa en este canal, en A Dos Voces. Justificó la devaluación del 22%, diciendo el fondo nos había pedido 60, por no contarles que primero había pedido 100, logramos que sea solo 22. Otras alternativas políticas quieren levantar el cepo, eso implicaría quizás una devaluación mucho mayor. Si con este 22 se produjo lo que se produjo, imaginen todo el resto de las alternativas. Y eso es el Fondo Monetario y eso es Macri. Tiro del hilo para mostrarte el razonamiento de no somos nosotros, son ellos. La patria y la devaluación es el otro. Bien, hablemos de la relación entre Argentina y su deuda con el fondo. ¿Cuán condicionante te parece que es? La deuda con el fondo son más o menos 40.000 millones de dólares. Argentina debe 400.000. El esquema de pagos y desembolsos que se reestructuró en el 2022, de alguna manera casi juega neutro en términos de cuánto hay que poner y cuánto hay que sacar desde el punto de vista de la cuenta cambiaria. Ahora, la pregunta es por qué está el fondo en la Argentina, y hay que poner sobre la mesa, digamos, cuando vos tenés una economía, esto es como un auto, vos vas en la ruta, el auto se te va a la banquina, tenés un desperfecto, ¿a quién llamás? Si tenés al automóvil... Llamás a la grúa. Sí, a la grúa. ¿Qué es el Fondo Monetario? Es la grúa. ¿Cuándo viene el fondo en una economía? Cuando vos tenés en economía lo que se llama una crisis de balanza de pagos, una crisis de desequilibrio externo. Te quedaste sin dólares. ¿Por qué está el fondo? Desde hace 12 años, Argentina tuvo 12 crisis cambiarias. En el año 2003 vos tenías 10.000 millones de dólares de reservas, sumaste 30.000, te fuiste a 40 al 2007, y desde ahí no paraste de perder dólares.
De 40 te fuiste a 22 en el primer mandato de Cristina Fernández. De 22 a menos 3.000 en el segundo mandato. Ya quedaste con el tanque de nafta vacío, llamando a la grúa. Ahí se consiguió financiamiento externo, con lo cual el llamado se demoró 2 años. Y vino en el 2018. 2019 volvés a implementar el cepo. Alberto Fernández arranca con 10.000 millones de reservas netas y hoy tenés 10.000 negativos. Entonces, hoy podemos echarle la culpa a la sequía. Le podemos echar la culpa al Fondo Monetario. Pero la verdad que la Argentina tiene un problema de fondo que tiene que ver con desequilibrios acumulados a lo largo del tiempo. Esto hay que ponerlo sobre la mesa en un contexto de duplicación de precios de commodities en el año 2021 y 2022 en la salida de la pandemia. Nunca entraron tantos dólares a la Argentina como en el año 2021 y 2022, y lo voy a poner en contexto. Entre el 2008 y 2021, aproximadamente 2008 a 2020. Sí. 1 de cada 2 dólares que genera la economía argentina lo genera el agro. El agro ponía en la mesa del Banco Central 23.000 millones de dólares. En el año 2021 ya se habían duplicado los commodities, el agro puso 32, 9.000 más arriba. En el año 2022 el agro puso 40, 8.000 más arriba de los 9.000 más, 17.000. Estamos ante el segundo salto exportador. El primero fue en el arranque del siglo XXI. ¿Cuántos dólares ahorramos de todo eso? 0. Es más, desacumulamos lo poco que tenemos en el tanque. Entonces, con este contexto... Si yo te dijera como gobierno, pero si hay que pagarle al fondo. Déjame decirte la última cosita. Sí, pero el fondo te da la plata y vos le pagás. Te da la plata, te da y te saca, te da y te saca. Hasta acá, entre lo que vos le pagaste y lo que el fondo te dio, la balanza da 2.000 negativos nada más. Y Argentina ya perdió. Respecto a las reservas con las que empezó Alberto Fernández, 11.000 positivas, hoy está 11.000 negativas, 22.000 millones de dólares. El fondo te sacó solo 2. ¿Y el resto? Y el resto se te van importando bienes, récord de importación de bienes, servicios, turismo, formación de activos externos, los argentinos dolarizando, pago de intereses del sector privado, del sector por todo lado. Porque el cepo cambiario es como un gran colador que intenta frenar agua, dólares, y no lo consigue. Pasan, pasan, pasan. Ahora, el corazón del problema, Diego, de por qué hay que llamar a la grúa y por qué las reservas caen, es el atraso cambiario. Cuando Alberto Fernández asume la gestión, los famosos 60 pesos, hasta antes de la semana que pasó, eso a plata era un dólar de 370 pesos. Bueno, entraste con un dólar 270 y eso tiene que ver con el plan platita que atrasó fuerte el tipo de cambio. ¿Qué es atrasar el tipo de cambio? En el año 2021 devaluaron 22% con inflación de 50, el tipo de cambio se atrasa. En el año 2022 devaluó a 70, con inflación de 95 se sigue atrasando el tipo de cambio. ¿Sabes lo que pasa si atrasás el tipo de cambio para que la gente entienda? Queda barato un precio relativo. En este caso el precio más importante de la economía queda barato. Esteban, ¿y qué pasa si queda barato? Hacé de cuenta que el mercado de cambios es un ring de box. Todos los días se suben 5 de un lado, demandantes de dólares, casi todos importadores, y del otro lado se sube uno solo. ¿Quién es? El Banco Central. ¿Qué pasa si un ring de box se suben 5 de un lado y 1 del otro? ¿Cómo sale esa pelea? Correcto, entiendo. Lo sopapean. Entonces, y ahí está el Banco Central perdiendo y perdiendo. Esteban, ¿por qué? Les quedó el tipo de cambio barato. Entonces, no es que viene la grúa y te dice, vos tenés esto, tenés que arreglar esto, tenés que devaluar, perdóname, 60. No es el fondo, es la economía. Vos distorsionaste el tipo de cambio, atrasaste el tipo de cambio, fuiste a buscar actividad artificialmente una vez más. Esta es la historia de los últimos 15 años, Diego. Y ahora la economía no da más. Esté o no el fondo, pero para vos tenés que sincerar ese precio relativo. Bien, ya está siendo sincerado 22% No. la devaluación, parcialmente sí, y produjo un empobrecimiento de todo el poder adquisitivo de todos nosotros. Si vos hubieras seguido, entiendo que para acomodar la macro lo que vos decís es correcto. ¿Cómo se hace para acomodar ese precio relativo rezagado sin perder poder adquisitivo? Es que esta es la trampa, Diego. Termina en pobreza. El esquema económico implementado hace 20 años que nunca pudimos desarmar, nunca sacó a la gente de la pobreza, la escondió transitoriamente a costa de desequilibrio. Esta es la trampa. Entonces decís, bueno, pero yo tengo que poner el dólar acá. Sí, es lo que siempre tuvo que estar. Lo mismo que las tarifas. Lo mismo. Hoy hay gente que está pagando todavía... Yo te quiero decir, no es que solamente corrigiendo el dólar corregís toda la macro, o vos planteás eso. En gran parte sí. Vos tenés un problema fiscal y un problema en tus cuentas externas, y ahí está el dólar. Son dos problemas que conviven en simultáneo. Pero ¿qué pasa con el dólar? Toda la mesa de los argentinos, cualquier producto, tiene componente dólar. Entonces, si yo artificialmente bajo el precio relativo del dólar,
subo artificialmente el ingreso real de los argentinos. Correcto. Pero no los saqué a los argentinos de la pobreza. Transitoriamente la escondí. ¿Hasta cuándo dura eso, Esteban? Hasta que te quedas sin reservas. Y salta el precio del dólar. Pero déjame ¿Y decirte qué una más cosa. hace? ¿Y qué harías distinto ahí? ¿Cuánto devaluaron en enero de 2014 Kicillof? 20%. 40%. De 6 a 8.50. Aceleran crawling, salto discreto. En la narrativa fue 20%. 40%. Pero bueno, vamos a los números reales porque la recomposición real fue de casi 30%. En el 2015, diciembre, de 9 a 13.50 y unifica Macri, 40%. Hoy Argentina necesita, para volver al tipo de cambio real de fin del 2019, que era un tipo de cambio competitivo y tenía superávit de cuenta corriente, hoy tenés déficit, tendría que tener $1 a la semana pasada. Hoy ya estamos en otra dinámica, después si querés lo hablamos, pero esto ya está en una dinámica mucho más compleja. Necesitabas una devaluación real de 25 o 30%. Y está claro que eso hace caer el ingreso real. Es que nunca tendría que haber estado ahí. Esta es la trampa. ¿Cómo no tendría que haber? Si ya sí hay 42 de pobreza, estando, como decís vos, ahí, ¿qué hubiera pasado si la devaluación en vez de 22 hubiera sido 25 o 30? Es que vos, Diego, tenés que sacar a la gente de la pobreza con crecimiento económico. Ah, bueno, con hablemos inversión, de eso, hablemos de eso. con aumento bueno. de la productividad, del empleo privado. Hace 12 años, en esta economía, hoy trabajan 3 millones de personas Bueno, más. pero eso, hay y es el mismo una nivel de actividad. batería de cosas para implementar ahí. Pero en cada no el tipo de cambio No, solamente. porque en cada elección, ¿sabes lo que hace la política con los planes platita que ahora están promoviendo? Aumenta el gasto público, financiado con emisión monetaria, atrasa el tipo de cambio y te deja la tasa negativa. En un año llamamos a la grúa de nuevo. Basta, no salimos más. Digamos, hace 12 años esta economía está igual. ¿Sabes cuánto empleo generó la economía en 12 años? En el sector privado de alta productividad, sector privado registrado, De calidad no, bajo. 200.000. ¿Cuánto empleo generó toda la economía? 3.300.000. Solo el 7% es empleo de alta productividad. Tenés 1 millón de monotributistas, la mitad es monotributo social. 1 millón casi de empleo público. Yo hablé con un gobernador, me dijo, Esteban, no hay más desempleo. Yo ya lo resolví, me decía, fenómeno, ¿cómo lo hiciste? Los tomé todos en el Estado. Puse el supervisor del supervisor del supervisor. Te felicito, le digo, ¿y cuál es el nivel de productividad de ellos? Y me preguntó, ¿qué es la productividad? Y yo le dije, te respondo yo, es 0. Por eso el salario real va para abajo y nos empobrecemos. Quiero preguntarte por el tema de moda. El plan o las propuestas económicas de Milei. No te metas de entrada con la dolarización porque ya venimos con... El resto de las propuestas, ¿qué te parece? A la hora de analizar las propuestas, yo lo primero que trato de entender o de descifrar, porque a veces no está tan explícito, es si los candidatos tienen acertado el diagnóstico, punto número 1. Porque si a mí me dicen que hay un problema de sequía nada más, no tenemos más nada que hablar. Entonces, si yo lo escucho a Javier y la escucho a Patricio, estoy decir, el diagnóstico lo tienen acertado. El problema, acá no tenemos un problema que se llama sequía o Fondo Monetario Crisis Cambiaria. Acá tenemos un cuadro de estanflación de oferta por asfixia fiscal de hace 12 años con una de las economías más inestables de largo plazo. Y cuando yo lo escucho a Javier, digo, el diagnóstico lo tiene acertado. Y Patricia en parte, y los equipos técnicos de Patricia también. Ahora, después viene el tratamiento. Yo primero tengo que acertar el diagnóstico y ahí empiezan a quedar un montón de candidatos afuera. Y después, bueno, viene el tratamiento. Y viene un paciente y me dice, Esteban, me duele la panza. Y yo tengo que acertar si es el riñón, si es el estómago, si es el intestino. Y después tengo que decir, bueno, es el riñón, fenómeno, acertaron. ¿Y qué hago con el riñón? Cirugía, pastillas, tratamiento de no sé qué. Bueno, y ahí yo puedo discutir con Javier algunos puntos. Algunas cosas yo creo que está acertado, en algunas cosas no vamos a estar de acuerdo, probablemente. Lo mismo con otros economistas de otros espacios. Pero bienvenido, digamos, la propuesta. Lo primero que tenemos que hacer es acertar el diagnóstico. Está, acertados ambos diagnósticos. Y como ahora va a haber mucha discusión acerca, bueno, dale, haceme doble clic, entremos en cada una de las propuestas para saber si son realizables o no. Pero Diego, no están las bajadas a detalles, lo hablaban recién en el panel anterior. Se están definiendo nombres todavía de quiénes van a ser los ministros, los economistas jefes y los programas, están todos trabajando. Yo la bajada de detalle, yo los lineamientos te lo puedo decir. Acá tenés un serio problema en las cuentas públicas. Y van a ir a atacar las cuentas públicas, pero lo decía recién muy bien Martín Tetaz. Que primeros 3, 5, 10, ¿quién? ¿En dónde? ¿A qué velocidad? ¿Con qué secuencia? El problema del Banco Central. Digamos, tenés un Banco Central con una masa monetaria emitida, sin dólares de respaldo, peligrosísimo. El problema de las cuentas externas, ¿qué vas a hacer con el esquema cambiario? Bueno, insisto, yo hay cosas que estoy escuchando. Lo tentador ahora es la motosierra y la dinamita.
vamos a cortar 10 puntos, 7, 15, 3 del producto. ¿Podés ayudarnos a dimensionar qué es cortar 7 puntos del producto? Sí. Que como si fuera que tenemos una pantalla y donde van como implosionando raviolcitos del organigrama. ¿Qué es lo que no habría más si cortás 5, 7 o 10? Primero, déjame decirte una aclaración. O vos ordenás las cuentas de la casa por las buenas o te las ordena la economía por las malas. Y esto lo vimos en el 89, lo vimos primero en el Rodrigazo del 76, crisis de la deuda del 82, el 89 y el 2001. O lo ordena, esto ya no hay más espacio. Digamos, la realidad se impone, y te lo voy a decir así, está a la vuelta de la esquina, para que la gente tome conciencia. Ahora, ¿Puede haber una hiper? Estamos, si querés, en un escenario negativo, si esto se maneja mal, en un escenario cuasi Rodrigazo. Digamos, la dinámica es prácticamente igual. Digamos, tenés inflación que estaba en 7, 8 mensual, se fue a 15, 20 mensual. ¿Rodrigazo con cuánto era? Rodrigazo fue eso, y del 100% interanual se fue al 600. La hiper te fuiste al 3000. Rodrigazo tuviste picos de inflación de 25, 30, en la hiper pasaste el 100% de inflación mensual. Es un escenario más complejo la hiper, pero tenés un escenario disruptivo enfrente si vos lo manejas mal. Entonces, por eso, la sociedad tiene que entender, y vos fíjate que la sociedad ya lo entendió. Y ahí está el votante. Y ahí está, si querés, Javier Milei. Entonces, hablemos de la motosierra. Hoy el sector público en Argentina representa el gasto público el 40% del PBI. O sea, de cada 100 que gasta la economía, 40 es el sector público, pero solo 22, 23 es del sector público nacional, que es donde está el corazón del problema. El resto es provincias y municipios. Esto hizo metástasis, el gasto público se expandió en todos los niveles, pero el que no tiene capacidad de financiarlo es el sector público nacional, que está generando el desequilibrio macroeconómico, financiando con emisión monetaria la economía. Entonces, cuando vos vas al sector público nacional, esos 22 puntos, con un déficit de 5, lo primero que tiene que saber la gente es, dice, este pibe me habla de PBI, ¿qué es eso? Yo le voy a decir lo siguiente. De cada 100 pesos que todos los meses recauda el gobierno nacional, ¿sabés cuánto gasta? Más de 100. 125. Recibe 100, gasta 125. Recibe 100, gasta 125. Acá tenés los 100 de inflación. Ahora, ¿en qué gasta? Y si querés, juguemos al juego en la gente en la casa. Elige tu propio ajuste. 5, la mitad de cada 10, 5 es prestaciones sociales, de los cuales 3 y pico es jubilaciones y el resto son planes sociales. Ahí tenemos un problema. ¿A los jubilados le podemos ajustar? La casta. ¿Cuánto cuesta la casta? De cada 100, de los 22 del gasto público vamos a hacer, de cada 100% que gasta el sector público nacional, 1. De cada 100, 50 es gasto de prestaciones sociales, jubilaciones, pero ahí hay para trabajar un montón. Tenés todas las jubilaciones de privilegio. El sistema previsional tiene un déficit de 3 puntos. Ahí podés empezar con cirugía quirúrgica, si querés. Planes sociales, la gente no Esteban, te planteo esto. Vamos a hacer una tanda y seguimos charlando con vos. Probablemente los periodistas te van a preguntar también. Está Pablo, Jessica, etcétera. ¿Te quedás? Sí, cómo no. No es voluntario, es compulsivo. Te quedás, dale, tanda. Muy bien, seguimos con Esteban Domecq, es economista y vamos a empezar a ponerle precio a grandes palabras, grandes anuncios. Esteban, vamos a hablar de gasto. Algo que permeó en la sociedad es gasto público, casta. Un organigrama donde ravioles sobre ravioles, como te decía un gobernador, voy metiéndolos, el supervisor del... ¿Cuánto es el costo de la política sobre el gasto total de Argentina, del Estado? Sí, lo que yo te voy a decir es del sector público nacional, porque después está todo el gasto de la política de las provincias y de los municipios, pero si querés que no entra en la disputa de la candidatura que tenemos ahora en las elecciones, pero estás hablando de 1 o 2 puntos del total del gasto público nacional. Digamos, en la masa termina siendo marginal. 5 o 50 de cada 100, como te decía antes, es gasto son prestaciones sociales. Gran parte de eso es jubilaciones y pensiones, y después tenés todos los famosos planes sociales, asignaciones familiares, las AUH, etc., Plan Trabajar, etc. Ahí tenés casi la mitad del gasto público nacional. Después tenés un componente casi 10 de 100, que son los subsidios económicos. Muy importante energía, la luz, el gas y transporte. Tenés otro bloque que son todo el gasto de funcionamiento y empleo público, y ahí, esos son 10% más, y ahí tenés el gasto, si querés, de la casta.
tenés todo lo que son Pero transferencias. déjame hacer un zoom ahí. Gasto casta, porque ahora lo que estamos escuchando es, ¿usted, candidato tal o candidata, cerraría ministerios, secretarías, organismos? No, la gente que trabaja y trabaja bien se queda. Los políticos, los que agregaron las gestiones políticas, los echamos. Los echados políticos, los agregados que viene alguien y los echa, ¿cuánto representan? Depende de cuántos no estén más el día de mañana. Digamos, no lo puedo saber, pero te voy a decir en términos generales, va a ser marginal, pero la señal es muy positiva. Totalmente. La señal es positiva y después te va a aportar a la corrección. Porque acá lo que está en juego, ¿sabes lo que está en discusión en Argentina? Es quién paga el ajuste. Entonces, o lo consensuamos y lo hacemos ordenadamente. Hay gente que no puede estar recibiendo subsidios de luz, que los puede pagar la luz y no la paga. Hay gente que cobra planes sociales y no debería cobrarlos. Hay gente que cobra sueldo y no trabaja. Entonces, todas estas ineficiencias, hay un estudio del 2016 que hizo el BID que trata de ineficiencia técnica y América Latina es la región con más ineficiencia técnica del mundo. 4,4 puntos del producto. Bien, yo voy a hacer este ejercicio con vos. Acá tenés la mini motosierra de plástico. Hace un pequeño corte, como un bisturí, un electrobisturí. Para entender, vos, por ejemplo, ¿dónde cortarías? Es que no soy yo, Diego, el que va a hacer el corte. Lo va a hacer la sociedad, lo va a elegir la sociedad. Por eso yo dije, porque yo entiendo, digamos, que quieren que alguien diga dónde hay que ajustar. Yo no lo voy a decir. Acá lo que tiene que decir es la sociedad. El político tiene que proponer. Pero si la sociedad va a pedir que corten cabezas en plaza, digamos, es muy arriesgado que la sociedad diga que hay que cortar. Una mirada profesional. El 30% de los votantes dijo, corten a la casta, esto no va más. Digamos, ahora los técnicos tienen que hacer el corte preciso. Y los puntos precisos o quirúrgicos, yo lo que te dije recién, los subsidios que no tienen que estar, los planes que no tienen que estar, los sueldos que no tienen que estar, el gasto de la política que no tiene que estar, transferencias a empresas públicas que no tienen que estar, en todo eso vos cerrás el déficit fiscal si lo haces quirúrgicamente. ¿Cuántos puntos son todos esos? Podés llegar a 5. ¿Y con eso estamos? Con eso tenés equilibradas las cuentas públicas y apagamos la maquinita del Banco Central, salvamos al peso. Con 5 dejás de emitir, cortás 5 Sí, porque ese es el déficit de este año. Bien, Pablo de León está, vamos. ¿Qué tal, Esteban? Buenas noches. Hola, buenas. Recordamos todas las imágenes de cuando Juntos por el Cambio quería aprobar una reforma previsional, las piedras, las 2 sesiones y todo el costo que le significó después a Macri perder esas elecciones. El próximo presidente va a tener de vuelta ese problema por todos los gastos que ustedes repasaban en la charla. Va a tener que mirar al sector previsional y qué se puede hacer ahí, si se puede hacer algo, sin obviamente bajarle el sueldo a los jubilados que ya bastante bajo lo tienen. El tema del sistema previsional es un tema muy delicado en Argentina porque vos tenés un déficit casi de 2,5 puntos del PBI, o sea, la mitad de los 5 puntos del déficit está aplicado por el sistema previsional y está claro que vos a los jubilados, sobre todo de mínima o de haber medio, vos no podés hoy ya seguir ajustando ahí. Entonces vos tenés ahí un tema. Ahora, cuando vos estudiás el problema y pensás en la Argentina 10, 20, 30 años, ¿sabés cuánto va a ser el déficit del sistema previsional de acá a 20, 30 años? Casi 10 puntos del producto. 10 puntos, se va a multiplicar por 4. Y eso porque Argentina va a perder el bono demográfico y si no cambiamos el bono demográfico, ¿qué es? Hoy hay muchos más activos, gente que trabaja y aporta, que pasivos. Y esto en un par de décadas Argentina ya está en proceso de perderlo. Cada vez va a haber menos activos por cada inactivo. O sea, ¿cuántas personas trabajan para sostener un jubilado? Hoy tenemos una determinada relación casi 3-1. Eso se va a ir perdiendo. Digamos, y este es ya es bajo igual 3-1, según Sí, pero si vos lo comparás con estándares europeos, no, por ejemplo. Entonces, vos algo con el sistema previsional vas a tener que hacer. ¿Para qué? Para que el sistema sea sostenible. Si vos querés ir bisturí al sistema previsional, vos tenés un montón de jubilaciones, de privilegio, que son los regímenes de excepción, los diferenciales y los especiales, de gente que trabaja poco en términos de edad, que tiene mucho beneficio, etcétera, etcétera. Todo para adelante, porque para atrás es derecho adquirido. Bueno, efectivamente. Efectivamente. Pero, bueno, hay de vuelta, o el sistema previsional se reconfigura con una reforma profunda y responsable, o el déficit va a seguir creciendo.
La emisión va a seguir creciendo y el ajuste va a ser con más licuación inflacionaria y con más pobreza. Esta es la trampa que el argentino tal vez no puede conectar. El otro día un amigo me dice, no, voy a sacar el previaje. Digamos, bueno, el previaje, más gasto del sector público, lo está pagando el chico que no tiene para comer en La Matanza. Esto es lo que los argentinos no podemos conectar. Entonces, la sociedad demanda y la política concede. Pero hay una distancia muy grande entre lo que la economía puede dar y lo que la sociedad te pide. Te voy a meter en un brete porque Milei puso esto en escena. Donde hay una necesidad y un derecho. Y Milei rompe todo, la tradición, casi una cosa ya sagrada, como frase. Ni Macri ni nadie se animaron a cuestionarlo. Dijo, esto es una barbaridad, es una aberración, donde hay una necesidad y un derecho, pero hay alguien que está pagando. ¿Qué pensás? Mira, pensándolo en el momento te voy a decir así, donde hay una necesidad de un derecho, ese es el eslogan de la política, de una parte de la política, y atrás de cada derecho hay inflación y hay pobreza. Entonces es cierto, digamos, y así nos estamos empobreciendo. Digamos, porque la trampa es que la economía es finita. Entonces, si la economía te puede dar 80 y la sociedad te pide 100 y el político irresponsable te quiere dar los 100, nos empobrecemos. Y esta es la Argentina de 10, 20, 30, 40, 50 y 70 años. Vos me hablas de un año, de 2 años, yo te hablo de esta semana, mañana martes, larga, cuando digan ya 3, 2, 1, el dólar informal, el blue, los dólares financieros. ¿Cómo intuís que puede comportarse todos estos dólares que son referentes de la economía? Mañana no sé, pero de acá a octubre te doy 2 escenarios. Escenario 1. Argentina, lo voy a decir así, en junio o julio se subió un bote salvavidas y las PASO le dio en vuelta al bote salvavidas. Para un programa que estaba caído, hoy la situación es caótica. ¿Cuál era el bote en ese momento? El bote fue el entendimiento que te tiró el fondo para agarrarte para un barco que naufragaba. Porque el plan Llegar había naufragado. El plan Llegar colisionó en abril para un barco que venía acelerando con muchísimos desperfectos. Y para que llegue a las PASO, el fondo dijo, toma el entendimiento. Y todos lo vendieron como un acuerdo, pero no había acuerdo. No hubo viaje, no hubo foto, no hubo dólares, no hubo programa. Entonces, ¿qué te dio? Un bote salvavidas. Cruzar la otra orilla, cuando pase las PASO vemos. Bueno, en las PASO el bote se dio vuelta. Entonces, la pregunta ahora es si nos subimos de vuelta al bote salvavidas o no. Esto es lo que llamamos, si querés, control de daños o te vas al escenario macro disruptivo. Entonces, acá el dólar puede tomar 2 dinámicas y esto no quiere decir mañana o pasado. Yo te digo las tendencias que tenemos por delante. Si nos logramos subir al bote salvavidas, llega el acuerdo con el fondo, está el programa, llegamos fiscal y monetariamente conduciendo la nave con mucha responsabilidad y mucha prudencia, llegan los dólares y las señales políticas ayudan, porque entiendan, la crisis cambiaria es un problema económico y político en simultáneo retroalimentándose. Vos tenés que responder con economía y con política. Si eso ayuda, los tipos de cambio paralelos se van para abajo. ¿Por qué? Porque hoy, eso que yo te dije, el tipo de cambio real está atrasado, el paralelo está muy adelantado. Es más alto que el dólar de explosión de salida de la convertibilidad. Entonces, el dólar, si hacen las cosas bien, el dólar tiene que ir para abajo. Y si hacen las cosas mal, hoy el dólar es, yo lo dije, cuando colisionó se fue a la estratosfera, el dólar de 500 en mayo, junio, después de las PASO de la estratosfera se fue al espacio exterior. En el espacio exterior, el dólar puede valer 1.000, 1.500, 600, 800, 1.800. No lo sé. Ese sería el desenlace negativo. Mientras me paro y te despido, te pregunto como te preguntan en los asados. A 7:30 mañana abre el mercado. ¿Comprás? Mañana no voy al mercado. Gracias. Bueno, voy volviendo. Está Rolo Bordano. Hola Rolo, ¿cómo va? Y quiero preguntarles, ¿cómo creen ustedes que va a reformular Patricia Bullrich y su equipo la campaña para salir a dar vuelta el segundo tiempo? La palabra la usó Martín Tetaz y no fue casual. La palabra es orden. ¿Qué es lo que va a mostrar? Que tiene un equipo ordenado frente a lo que aparece enfrente, la discusión que es Milei, olvídate la discusión con Massa como candidato, que es casi una fuerza unipersonal y que se está hablando casi de sus temas de sus perros o de Fátima Flores. Ella va a mostrar que no el orden del obelisco nada más, sino el orden económico. Melconian, Laspina, Prat Gay, a eso se suma Martín Tetaz, va a empezar a mostrar que tiene equipos y aparece un nombre que es Diego Santilli, que ya con esta cuestión de dejar de discutir en vano si ganó, por cuánto perdió en la provincia,
perdió muy poco, fueron 6 puntos la diferencia entre él y Larreta, es un montón, y se dan cuenta que en la elección bonaerense lo necesitan. Entonces, Santilli mirando a la provincia de Buenos Aires y 3 provincias que tienen elecciones antes de la general. Estamos hablando de Chaco, donde casi ganan en La Paso. Estamos hablando de Mendoza, donde aparentemente, más allá de cómo le va a Milei, Cornejo va camino a ganar, y donde Puyaro obtuvo un nivel de votos enormes. Entonces van a mostrar qué son el orden y qué son la gobernabilidad con más provincias. Jessy. Sí, esto que planteabas de las 3 elecciones provinciales que definen gobernador se dan todas en septiembre, casi escalonadamente durante distintos fines de semana. Ahí la pregunta o la duda que aparece, porque no es tan monolítico el pensamiento interno de la mesa chica de Patricia Bullrich, es, bueno, ya no nos sirvió mostrar triunfos en elecciones provinciales, porque de hecho la mayoría las ganó Juntos por el Cambio. Milei venía saliendo mal, con lo cual eso lo van a hacer obviamente, porque mostrar que Juntos por el Cambio ganan la provincia de Santa Fe y pone un gobernador no es un dato político menor, no lo estoy relativizando, lo que estoy diciendo Pero eso es... no necesariamente te da votos. Eso no necesariamente le va a dar votos. Y por supuesto sí tienen en claro que hace falta más apoyo económico para Patricia Bullrich en la medida en que tiene que reforzar a través de un vocero las ideas que va a plantear, y la discusión es cuándo formalizan quién va a ser el ministro de Economía. Hay, digo, de versiones. Patricia Bullrich dice son Melconian o Carlos Melconian o Luciano Laspina. Algunos ya plantean que uno es para Economía y otro es para el Banco Central. La duda está ahí en que ellos mismos no están tan seguros de que sea ahora el momento de ya formalizar un cargo, porque lo somete a cierto desgaste. No es pero la verdad es que Jessy Melconian que Laspina. no, en presencia política. En el mismo espacio político no. no son lo mismo, y deberían blanquear un poco cuál es la propuesta, porque Milei, dentro de todas sus contradicciones, es claro con el punto Sí. económico. Bueno, la Cunza decía, Rolo, a propósito de eso, banquen un cacho, ustedes los periodistas, no lo dijo así, es mucho más diplomático la Cunza. ansiedad. Dijo, bajen la ansiedad, ya eso se va a hacer. En realidad, ¿cuánto queda ustedes que saben? El En 3 de realidad, septiembre 2 arranca- meses. No. El 3 de para la septiembre elección. arranca la campaña y 22, 22 y hoy es de 21, octubre. faltan 2 meses. Bien, 2 meses y te un quedan día. 2 meses, tienen tiempo para presentar. Ahora, fijémonos esto, la lotería de los temas o la rueda de los temas. De justicia, Lucía Salinas, Sí. ¿hay grandes propuestas? Digamos, ¿Milei tiene alguna propuesta en justicia que hayamos escuchado? Patricia Bullrich algo más, pero no se habla tanto en esta campaña de No, justicia. y de hecho lo único que mencionó Javier Milei respecto al Poder Judicial es que quiere una justicia independiente, algo que ya lo consagra la Constitución Nacional, pero claramente no se respeta tanto, y este gobierno, que tiene pocos meses de gestión por delante, ha estado marcado por un enorme y público enfrentamiento con la justicia, sobre todo en aquellos temas que atañen e interesan a Cristina Fernández de Kirchner. La postura de Patricia Bullrich respecto a la justicia también habla un poco de independencia, en que recordar que una de las grandes banderas de Juntos por el Cambio ha sido la corrupción, pero también Juntos por el Cambio se da cuenta que ya no es un tema que esté tan vigente en la discusión social. Milei cuando habló, sí. cuando habló de justicia, sumo a lo que bien dice Lucía, dijo que él quiere consensuar con la Corte quién va a ser el ministro de Justicia, lo cual no habla tanto de independencia, sino Claro, Sí. no hay habla nada que de- consensuar. Ahí se está de una refiriendo. voluntad de Sí. estar cerca, Ahí- pero desde otro lugar. de la Ahí se está Corte. refiriendo al quinto ministro que falta, que debe ser una mujer, porque quien se jubiló fue Elena Hayton de Nolasco. Y ese nombramiento es potestad del presidente de la Nación, pero después requiere del acuerdo del Senado, y esa es la discusión, porque ese es un acuerdo de 2/3 de una mayoría especial en la Cámara Alta. Quiero meterme con un tema que dio mucho que hablar y teníamos ahí en un graph el acercamiento de Milei y Macri. ¿Hay tal acercamiento o hubo esos guiños y ya Macri, como de hecho lo hizo, dio su apoyo a Patricia Bullrich? ¿Hasta dónde va eso y qué tensión puede generar? Por ejemplo, el radicalismo. El radicalismo vivió amenazando de que si dan 2 pasos más hacia Milei, cariños para todos, nosotros no vamos a permanecer acá. ¿Sigue esa posición? El tema es así. Ayer apareció Fernando de Andrés, que es una mano derecha de él, que él lo puso como jefe de campaña de Jorge Macri, a decir, no hay ninguna chance de ir con Milei, olvídense. Ahora, lo que pasa es que mientras Macri está en Marruecos, está en el Mundial de Bridge con la delegación argentina, se espera un apoyo
que como que cierre el tema, porque si no queda abierto, claramente como no lo dice él. Y tampoco es que Patricia Bullrich necesita que Macri esté todos los días en la cancha, porque eso tampoco la beneficia. Ella necesita mostrar que ella va a ser la jefa. No, pero entonces hay como una incoherencia muchas veces en los pedidos. Se pide que Macri salga y que apoye, pero que para demostrar que está con Patricia, pero que Macri no salga y apoye para demostrar que Patricia tiene independencia. La verdad, no sé bien qué estamos pidiendo en un punto. Pero un videito de Macri diciendo que su candidata es Patricia Bullrich y que se corra de la campaña para dejarla jugar a ella. Cierto, pero un videito de Macri diciendo apoyo a Patricia va a ser leído como Patricia es mi títere. Claro, ¿y le suma eso a Patricia? ¿Le suma Macri a Patricia? No, yo creo que Macri, acá no van a coincidir quizás conmigo, se prende al juego de Milei. Milei le hace guiños públicos. Claro, ahí hay un mascoteo, diría. Sí, claramente hay mascoteo. Hablen para todos. ¿Qué es mascoteo? El mascoteo es cuando entras en una situación de contacto físico donde una persona le pone la mano encima a la otra en tono de acariciarte y tenerte cerca. O sea, no es el histeriqueo. Pero no hay una más foto de... contundente. No, pero más ¿Sabe cuál es el ejemplo del mascoteo? ¿Se acuerda Scioli con Massa? Scioli con Massa, claro. cuando Massa le pone la mano en el cuello a Scioli, bueno, lo estaba mascoteando. Sí. Por eso Perdón, bien pero dice yo vos. recuerdo... Perdón, Pero mascoteando es como el amo que pone la... Perdón, pero yo recuerdo la foto de Massa haciéndole así a Milei. Y se están usando, perdón, pero lo que estoy diciendo es eso. Recuerdo la foto de Massa haciéndole así a Milei. nervioso con el mascoteo. No, la foto de... Estás nervioso. No la foto de Clarín. Macri poniéndole la mano a Milei. Sí, yo creo que ahí hacen un juego entre las dos parejas que se están usando mutuamente. Massa usa a Milei, Milei usa a Massa, y en el caso de Macri hubo un juego. Parece un libro de primer Mascoteo, grado. el debate Amo a político Massa, del día Massa es amo. sobre Sí, la el palabra mascotear mascotear. el verbo. Sí. ¿Qué es esto mascotear, Rolo? Exactamente. Esa es la definición gráfica de mascoteo. Donde uno intenta imponerse sobre el otro con el gesto, con la gestualidad. Pero la es mascotea. minimizándolo al otro. Por supuesto, mascoteándolo, poniendo en lugar de sí, mascotea. pero Ahí perdón, el tema Massa Claro, lo Milei, hace mascota. a mí me parece que hay que... ¡Ay, Osvaldo! Osvaldo, qué lento que estamos. Sí. Me extraña de usted. Perdón, cuando Milei dice que le va a ofrecer Claro. a Macri un cargo para Ahí que lo sea mascotea. representante Es de la mascotearlo. Argentina, es un mascoteo. Mascotear es el amo Explícito. pone en señal de dominación sobre el perro, le acaricia la cabeza Claro. al Muy bien. perro, al Bien dovejero hecho alemán, hasta acá. para mostrarle quién es el alfa. Y ahí en la foto que veíamos de Scioli y Massa lo agarra del cuello, que también no es que eso, hay De hecho, que ser Scioli se experto larga en comunicación. en ese video, Scioli se Sí, escapa rápido del le gesto, saca tipo, el cuello. Bien. Está bien, pero había una foto famosa en Cámara de Diputados, época de la pandemia, porque Milei estaba con barbijo, que va a Massa y le da un beso y todo eso. Milei rápidamente se quiso sacar de encima de eso. Ahora, Tentativa en de mascoteo. En la elección, el mascoteo se vio en dos lugares. En el armado de las listas, que todavía no hubo una aclaración respecto de ex funcionarios del Frente Renovador en las listas de Milei, y claramente, en lo que charlamos antes, la fiscalización que Milei no tenía, claramente respondió al peronismo. Y acá hay ligas, lazos entre Massa, la gente de Insaurralde, con gente de Milei en la provincia de Buenos Aires, donde claramente ahí se acordó una fiscalización para que para dañar a Juntos por el Cambio. Bueno, claramente los votos después de la gente no fiscalizaron sin saber lo que los votos Lo que representaban, decía que también Tetaz, lo que dijo perdían Tetaz el acá. peronismo. Bien, Lo que cuando dijo venga Tetaz. Milei al programa se lo van a decir en la cara. Si viene, ¡Aló! si viene sin Si él nos problema. deja. Machitos de Love. Si él nos Machitos de Love. A ver, estamos diciendo al aire. Usted era gato. Pasé de gato a ser el Conan de Milei, como dijo ayer. Como es Jaime Durán Carmela. No, Upa. Porque verdad expliquemos el contexto de que Jaime Durán Barra le está pegando a Macri todo el tiempo, le dice, quítate de ahí, basta de mascotear con... ¿No dice mascotear? No lo dice. Lo adquiriste. Y está diciendo que parece efectivamente no un le llegó Conan, la un torta perro de más. jamón al Chavo del Ocho. No le llegó la torta de jamón al Chavo del Ocho. No, otra torta. No le Y llegó bueno, al- se jugó por el pelado, ¿no? También hay que decir eso, que venía elogiando al pelado, así que bueno, salió cierto. mal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde ¿Trabajaba está? ahí? Es cierto. Bueno, Y bueno. ¿cómo está Pero ahí? ¿cómo andan ¿Qué- las cosas por allá? Se está encaminando todo, me ¿Cómo imagino, ¿no? están? ¿Saldremos campeones de bridge Sí. o no?
Mirá, desde acá de Marruecos les mando buenas vibras, a no aflojarme ahora. Es acá, es juntos, es ahora. Me viene este torneo Bridge for Peace, que no es bridge para mearlos, es peace, que es P-A-Z, que es paz en inglés. Claro. Yo sé que algunos me critican por venir acá, pero bueno, primero no los leo porque tengo el celu en modo avión. Y segundo, Francia. Y tercero, me rajé para que no me operen más. ¡Que no me operen más, carajo! No se opera más. Usted no opera. Pero usted colabora porque con los guiños últimos dio mucho de masticar y comer a gente. La nueva de los orcos inmundos y de algunos otros que prefiero no nombrar, de los orcos. Ya sabés quiénes son los orcos. Los Está bien, simianos. pero está... Y de algunos otros que prefiero no nombrar es que yo quiero que gane Milei. Pero se volvieron locos. ¿De dónde sacan esas estupideces? Milei, déjalo con Fátima, yo estoy con Pato a muerte. Que nadie se Está bien, confunda, pero ¿no? ve, eso es lo que se le Eso es lo que pide, le pensamos. piden algunos, Pero que usted como tiene que buen ser... brillero viejo que soy y amante de la alta estrategia, la pensé muy bien a la jugada, pero de distraído tuve un pequeño error de cálculo, pasaron cosas. Yo lo tenía en 20 puntos a Javier, no en 30. Y Bueno, por la eso. realidad le agregó un 10% como Tongolini a los importadores. Bueno, Está bien, pero ahí está, digamos. Una cosa es que Ahora usted se lo complicó un llevara poco de la las cosas, correa pero a bueno. Milei, otra cosa que Milei dijera, este muchacho podría ser mi superministro de Relaciones Exteriores y le pusiera a usted la correa. y bueno, y Lo más ahora lo que curtió. pasa es que el loco está agrandado como alpargata de Baradel, ¿viste? Y bueno, va por todo, como decía la diabólica. Bueno, vamos por todo. Pero No la confío que la diabólica. gente va a terminar optando por un plan más viable, no esto que quiere promover él, que es como un gradualismo de malos modales. O sea, digamos, lo que hicimos nosotros gradualmente, no puteó todo el mundo, él lo va a hacer gradualmente y él puteando a los otros. Bueno, qué sé yo. Bueno, la pero cosa bueno, dijo... espero que no demos los argentinos un salto al vacío. Y cuando digo vacío quiero decir precipicio, porque no el corte de carne, porque No. eso Acaricia. ya no está. En 2019 dimos un salto a la polenta, ¿se acuerdan? Pero bueno. No le Sí. quiero poner pimienta en la lengua, pero ¿cómo lo ve a Horacio? Upa. ¿Por qué esa Menos mal que no pregunta? digas. En el piso no se ¿A quién? da. Ah, ¿Perdón, quién? ¿A quién? Se haga, Mauricio. Había mucha gente que lo quería jubilar a usted. Le hizo los trámites, hicieron de gestores y hicieron los trámites para que le salga rápido la jubilación. Una No quiero jubilación. tirar de la Mirá que lengua, yo voy pero a ¿qué cobrar piensa? una jubilación pedorra de la ANSES. Mirá que- No diga más. No, pero mirá que usted yo no cobra sé, la de mirá que privilegio. yo no voy a hablar con Toto para que me arme, viste, un yo y bueno. Un escuchame. Uno, Claro. pero usted Mirá que cobra yo la, voy a bueno. usted cobra reparación la histórica. jubilación de Bueno, privilegio, como sí. Cristina. Pero no Sí, sí. una. Mira, Lucía. Una, no Es dos. cierto, es Ah. cierto, pero bueno. No, yo La dona la- también, lo la tomaron, dona. chicos, La lo dona tomaron Mauricio un Macri. fideicomiso No es lo ciego. mismo. Tomaron ¿Qué sé yo? literal lo que yo dije. Yo digo que Sí. muchos dentro de su propio espacio lo querían jubilar políticamente. Ah. Y bueno, eso ya está, qué sé yo. Ya no nos podemos enojar. ¿Quién se enojó ahora que el dólar pegó semejante salto post-paso? ¿Eh? ¿Quién? El presidente seguro que no, porque Alberto ya no sé. No sé si está, no está, No, su holograma. Pero el ministro Massa, ¿alguien le dice algo? Che, te enojaste, devaluaste 700, mirá, todo. ¿Qué? ¿Eh? Me sigue saliendo barata la crisis a ventajita. Habla como si no tuviera nada que ver. Me vuelvo loco. Ahora, el muy caradura quiere meter cizaña en la interna juntos, pero y encima porque se va allá Usted y no. cree que hay buena onda como la que había, sintonía como la que había con Cristina Lagarde y yo. Ahí eso era sintonía. Y No, bueno, Duhovne porque que le daba eso- chocoarroz y estaba todo bien. Bueno. Pero ahora no. Bueno, Ahora no. dijeron eso. Hubo una nota ahí de Alconada, Mon, que dijo que había habido siempre intentado. Ese que Pero sea. déjeme Otra terminar. vez me lo traes a ese. Joder, escúcheme un minuto. Lo que déjeme explicar porque la gente no está haciendo té de diario, no sabe. Que Y no sabe, por eso votó habría como votó. gestionado. Vota este que es TikTok y está en eso la gente ahora. En eso, ¿quién mierda le importa lo que sale en La Nación? A nadie. ¿Quién lo lee? ¿Cómo La que Nación? no? No digas así. dejate de joder. Son medios. Están todos- son, y, No. Escúchame, ¿qué más habría sondeado a gente de Horacio Rodríguez Larreta para hacer un frente anti-Milei para salvar la patria de no sé qué? Sí. Mirá vos.
Que le vaya bien, entonces. Bueno. Jessy, ¿quiere hablar con el expresidente, Jessy? Sí, no, y hay algunos que creen que si gana Milei usted lo apoyaría. Upa. Upa. Sí, se la dejo pero picando. que si yo no le doy los cuadros, se los da el PJ. Es así. Ah, bueno, mire. Claro. Bueno. Bien. Ah, Está bueno. claro. Bueno, Sí. es pragmático. Por eso no le manda el Pragmático. videíto a Ya Patricia. viste quién está. Ya nombraron, pero viste quién está. Guillermo Franco, todos Sí. viejos ciolistas, viejos menemistas medio meados. Bueno, están ahí. ¿Están? ¿O no? ¿Están? No haga, Sí. no haga edadismo. Están ahí. No No haga diga eso. edadismo. No haga Están ahí. edadismo. Bueno, pero están. Ay, No pero está gente bien. que. Bueno. Escuche, ¿y qué? Y ¿Están no dijo o no? nada de Fátima Flores, que es la Están ahí. hechicera. Ahora Están ahí. Milei tiene hechicera. Tiene hechicera Milei. Tiene su hechicera y es Fátima Flores. Sí. Yo creo que igual tenemos que, hablando de hechiceras, tenemos que tener cuidado con la bruja porque está esperando que esto vuelva a fracasar para ella volver con una salvación. Así que guarda, cuidado. Por eso. Tengo un álbum de Danger. fotos Estamos de una entrando sola en foto. zona peligrosa. Bueno. Yo no quise llegar hasta acá, pero bueno, Horacio No. me quiso jubilar. bueno, jodete, No. pelado. Se picó. Me trajiste Se picó hasta con acá. Horacio. A ver esta foto. A ver esta Sí. foto. ¿Qué opina desde...? Ahí está. Está muy bien. Sí. ¿Qué se ríe de Para fondo? una serie de Netflix. Claro, está claro. Para una serie de Netflix. Increíble. Argentina siempre te sorprende. Bueno, está Eso bien. sí. Qué Bueno. edulcorado cuando quiere. Está bien, se lo cuida el vínculo con Milei. Sí, Muy bien. porque después me zarpo y me dicen, estás basado. Como, bueno, Está modernizado, Macri. Bueno, Sí, no sé sí. qué diferencia horaria habrá ya en Marruecos, pero lo despedimos, porque por ahí es tarde. Ni tengo idea. no qué hora tengo es. idea. Igual Yo perdí en todos los partidos acá de Brilla, así que bueno. Gracias. Pero bueno. Igual estoy gastando en dólares, pobres. Chau. Adiós. No nos haga eso. Pobre. Está muy bien. Bueno, y ahora era todo tan interesante que me olvidé por Clics dónde seguir. políticos. Clics políticos. Mirá cómo llama su ahora cámara. sí. Buena, ahí venimos, viene. Bueno, muy bien. Vamos con el primer clic, me lo está aquí un poquito recién Mauricio. Pero fíjate esto, señor director, adelante. Juntitos los dos juntitos. Bueno, ¿por qué están juntos? ¿Por qué está Vélez? Javier Milei con Gustavo Vélez, zapatitos blancos, y se asoma por ahí atrás Patricia mirando de coté. Te voy a mostrar un tuit que salió hoy de Carson Marsh. ¿Quién? Iremos, no importa, un tuitero, Carson Marsh, le mandamos un abrazo. Fíjate esta lista, año 1996. Señor director, vamos adelante. Bien. Nueva dirigencia, candidato a jefe de gobierno Gustavo Vélez. ¿Quién es el candidato a vicejefe de gobierno? Guillermo Franco. La reciente incorporación al equipo de Javier Milei, que está en el gobierno, el representante hasta ayer del gobierno en el BID, llevado por Vélez precisamente. Y fíjate en la otra lista, a la derecha, ¿quién estaba? Patricia, bien. Bazán, ¿a qué cargo va que vos estás más cerca de la Patricia lista? Bullrich, que dice... Legisladores, ¿no? Primer Sí, titular legislador provincial. Correcto, Bien. año 1996. No, Nueva dirigencia. El representante para dictar el estatuto organizativo de la Ciudad de Buenos Aires en los comicios del año 80. Perfecto. Mira, ahí, diga el ¿De qué tuitero, año? porque está bueno mencionar quiénes son los que tuitean las cosas. A ver. Sí, Carson Marsh Bien. tuiteó un muy buen Hay tuit. otros nombres conocidos, me parece. En el A ver si podemos ver la lista, señor director, que Bazán se puso los lentes, por favor. Los anteojos. Y vamos a repasar. ¿Qué más? Enrique Rodríguez, María Ministro del Lucía Trabajo de Colombo, Pimpi Colombo, ¿no? Víctor Santamaría, no sé si Ah, te bueno. suena. Jefe Ajá. Suter. Bien. Hay los nombres que esté conocido. Como dijo en algún momento Horacio Rodríguez Larreta, aquí nadie aguanta así. Haces el track record de todos, todo el mundo. Ahí está. Bien. Ahí está. Bueno, Jorge Arguello, Opiniones. el actual embajador en los Jorge Estados Arguello, Unidos. claro. ¿Eh? Epa, claro. Bueno, muy bien. Bueno, El peronismo de la A ver. ciudad de Buenos Aires de los 90 era eso. exactamente. Bueno, Guillermo Francos dejó la casta y se incorporó a... Dejó la el equipo de Javier Milei. Se hizo así, se soltó. Se Bueno, muy limpió. bien. Segundo clic político, Más. señor director, vamos. Las peleas nunca faltan, las Ah, peleas. Y acá se picó, diría Rolo Barbano, se Manazo, picó picó. entre Victoria Villarroel, diputada nacional, y candidata a vicepresidenta, qué buen tema, Ivo Galé, candidata a vicepresidenta de Milei, y del otro lado Ritondo. ¿Qué pasó? ¿Vieron este tema del PAMI que el otro día trajo Osvaldo Bazán, el tema de que se había hackeado? Sí. Y estaba el tema de
las recetas. Y Villarroel le pasó la factura a Juntos por el Cambio. Miremos el primer tuit, señor director. Ah, sí. Y lo va a leer allí Osvaldo Bazán, que está más cerca del monitor. Señor director, primer tuit, Osvaldo. cuando usted pueda. Patricia, vas a tener que convencer a todo tu bloque que votó a favor de la digitalización de las historias clínicas. Por suerte, Javier Milei y yo ya lo sabíamos y por eso fuimos los únicos dos en votar en contra. Arduo trabajo convencer a todos esos diputados. Bueno, esto era Villarroel. Esto dijo Villarroel al respecto de digitalizar las recetas, algo que en todos lados se hace, pero en el PAMI por ahí es una conducta, los afiliados al PAMI normalmente están más acostumbrados a ir a buscar. Fundamental que estén digitalizadas las historias clínicas, que te las hackeen es otro tema, pero no podés arreglar el problema volviendo al papel. Bueno, y Cristian Ritondo le contestó con un tuit, se picó. Parece que estás a favor de que volvamos a escribir con pluma y papel. El problema no es la digitalización, Villarroel. El problema es la falta de ciberseguridad. La historia única digital permite que los pacientes tengan acceso en todo momento a su propio historial médico sin depender de la institución donde se atiendan. Esto simplifica su vida y mejora sus tratamientos. ¿Querés mezclar eso con la inutilidad del gobierno kirchnerista? Es deshonesto y retrógrado, porque con esa excusa no podríamos avanzar en ninguna mejora para el ciudadano. Bien, bueno, muy bien. Se picó, claramente acá le dijeron, bueno, no le contestó a Milei. Ritondo le contestó a Victoria Villarroel. Un gusto participar de tus clips. Tenemos más último. Un gusto participar de tus clips. No, vamos, por favor. Ahí tenemos. Mi muñeco. Fuerte, ¿eh? Sergio Tomás. Necesito la risa de Salinas. Otra vez, dale. Quédate tranquilo que fluye cual muñeco vudú. Bueno, ¿esto por qué viene? Massa, que está viajando a los Estados Unidos y un muñeco vudú. Miremos este videito de TikTok y se explica todo, señor director. ¿Qué le decís a los jóvenes que están en este momento, se están volviendo locos porque no pueden creer que hayan votado a Milei? No nos tenemos que volver locos, lo que hay que contarles es qué significa que tengan que pagar la universidad, qué significa que no tengan más hospital público, sino que tengan un ticket canasta para ir a la salud. No, hay que explicarles, no nos volvamos locos. El tema del balotaje, ¿te ves en un balotaje? Es la gran pregunta. Yo creo que sí, pero hay que trabajar para... Tengo un muñeco vudú en casa, te lo hago llegar al Ministerio de Economía, es de Milei. Capaz que te sirve. No hace falta. Ganemos con ideas. Bueno, una idea. Lindo, hace falta. Menos mal que no era Amado Vudú. Claro, es real, ¿no? Ese era el tema. Le van a mandar un Amado Vudú, que ya la pelea con Graboy ya fue. ¿Le servirá Amado Vudú para la discusión con Milei? Pero no estaba muy convencido tampoco cuando le preguntaron si aparte se encontraron en un ¿Sabes balotaje. que ese silencio que hizo Massa? tremendo. ¿Estás en el balotaje? Claro, no le dijeron ganás en primera, le dijeron en el Claro, al balotaje. menos llegás al balotaje. Y aparte, si le Hay quiere, que, le si quiere estás explicar, ahí, digo- te están buscando el título. Tenés que tener cuidado. Sí, pero si le quiere explicar a los jóvenes. Tenés que ser Al balotaje, ganador. Sí, tenés que decir Te sí. están buscando Si el Massa le quiere explicar a los jóvenes el ticket canasta como metáfora, atrás a 30 años, los chicos no vivieron el ticket canasta, los que votaron a Milei. Tiene el problema pero con Milei alguna respuesta como la del sigue tomar diciendo frío. que va a arancelar la universidad en las últimas entrevistas. ¿Siguió diciendo No, eso? puso el freno de mano, pero no está explicando qué. El tema de la educación que va para el segundo mandato. Sí. Pero no, está bien. Lo dijo pero- acá Berti. Lo dijo Berti en el segundo mandato. No, pero es lo de los órganos creo que era el No, segundo. No, lo de Bien. los vouchers. Bien. No, los órganos dijo van a aparecer órganos artificiales, así que es un debate que no tiene Cada sentido. 5 años hay más hay órganos Bueno, artificiales. todos ustedes son machitos de LON. Cuando venga Milei, vamos a ver qué le no, perdón. Me permite- Te estás olvidando problema, cómo- Hoy motina a bordo, motina a bordo. Cambio de tema, una cuestión dramática. Es San Luis, está José Bianco, con incendios, rodeado por las llamas. Te escuchamos. Sí, bueno, final de un día que no termina técnicamente para los combatientes porque están en el momento en el que la atmósfera les da una chance. Hoy no les dio. Esa imagen. O sea, desde que salió el sol, el viento norte, el sonda, el calor, la bajísima humedad que había, no les permitió, después de seguramente errores, vamos a decir, empecemos por la hipótesis más benévola, que es la que alguien sin querer pudo haber prendido el fuego. Bueno, desde que esa combinación, ese combo se dio, mucho no se pudo hacer, en realidad se hizo un montón, se salvó vidas, pero no se pudo hacer mucho para evitar que, por ejemplo, 6 casas acá en Trapiche, en San Juan, donde estamos, donde vinimos, porque
que el fuego se había ido de control durante el mediodía y las primeras horas de la tarde, bueno, el trabajo de los bomberos hizo que no tengamos que hablar de víctimas. Corrió algún rumor de que había bomberos heridos. Hasta el momento, oficialmente, esto no se confirmó, pero el fuego alrededor nuestro está por todos lados. José, ¿cuál es el origen? Bueno, ¿de las condiciones meteorológicas o de los fuegos? De los fuegos, por supuesto. De las condiciones meteorológicas, alguien prendió por fuego por accidente, fue un siniestro. ¿Cuál es la hipótesis? No, es que, mirá, nosotros vamos corriendo detrás de los fenómenos meteorológicos y yo te puedo hablar de las estadísticas, pero después es muy difícil poder estimar si alguien lo hizo voluntariamente o involuntariamente, pero la sospecha siempre está en lo que hizo el hombre y hoy no hubo tormentas, hoy no hubo actividad eléctrica, que te diría la única causa natural que puede generar un incendio, no hay otras. Ahora, después empieza en parte la naturaleza y en parte el hombre, desde la caída de un tendido eléctrico o desde que reviente algún transformador o desde una chispa, una máquina en el campo, esas son las estadísticas generales, o alguien que, como casi siempre arrancan al lado de la ruta, después se puede hacer un sobrevuelo y una especie de pericia, un peritaje para ver cómo comenzó el fuego, y casi siempre empiezan al lado de la ruta, porque el que va en auto tira una colilla, tira una ceniza, y de las más increíbles formas de comenzar una tragedia, bueno, de eso te vas enterando, de basura que se quema, que es una práctica muy común, aunque nos cueste entenderlo, bueno. En realidad la gente del campo no pasa el basurero por 30 kilómetros tierra adentro, caminos de tierra adentro. Así que, si se quiere, en parte es todavía producto de que hay gente en el campo que vive con costumbres antiguas. Y eso te pone en jaque. Y en un día como hoy, un día normal, pequeños errores, bueno, son controlables. Uno puede llamar a los bomberos, se quema un baldío. Pero un día como hoy, la llama inicial es imparable. Por esto que les decía, hoy nosotros sufrimos en San Juan, cuando nos levantamos, y después de la tarde, que había un incendio activo, humedades del 2%. Es decir, es impensable respirar ese aire. Imagínense para un incendio que lo único que lo retarda al incendio es el agua presente en el combustible vegetal, que viene del momento en el que menos llueve en el año en esta zona del país, porque generalmente los inviernos acá son secos, y además de esta situación de estrés por el día de hoy, de sonda, de calor, de viento, que potencia todo. Y si encima el aire no tiene humedad, no contiene humedad disuelta... ¿Cuánto tiene que tener? Vos dijiste 2% tiene ahora. ¿Cuánto podría tener para que mejore la situación, o debería tener? Mientras hablábamos, se acaba de reactivar acá al lado un fuego, acá al lado. ¿Cuánto? Mirá, en la regla que usan los combatientes es la regla del 30-30-30, que es 30% de humedad o menos es peligroso. Pero cuando se dan los 3-30 juntos, ¿cuáles son? Uno es menos de 30% de humedad, hoy teníamos 2%. Claro. Más de 30 kilómetros por hora de viento, hoy teníamos 80, 90, acá 100 kilómetros por hora de viento. Y 30 grados o más también es la tercera pata que complica combatir el fuego. Hoy 35 grados en muchos lugares. Tremendo. Así que esa regla se rompió, se hizo añicos. Bien. Y la chispa inicial estuvo. Por eso ahora estamos completamente rodeados de fuego. José, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Vamos a hacer una tanda, por favor. Ustedes saben que el término mascoteo nos ocupó todo el corte, estamos debatiendo para que si la Real Academia incorpora, pero eso va después. Voy a presentar a un gran periodista, Claudio Jacqueline, del diario La Nación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Muy querido, además, hace muchos años nos conocemos, y escribió hoy justamente una columna muy interesante sobre Milei, con una frase que un poco resume, o es una hipótesis interesante, que es: entre el cambio y la ruptura, una parte de la sociedad eligió ruptura. ¿Cómo es eso? Mirá, recurriendo a la historia del rock, yo te diría, fue modo Billy Bond. Rompan todo. Esta es la historia. Lo que hizo lo más pesado de la pesada. Exactamente, la pesada del rock and roll. Y frente a alguien que terminaron proponía... presos, ¿eh? Terminaron presos en Luna Park. Exactamente, porque rompieron todo el Luna Park. Ahora, lo cierto es que frente a alguien que te proponía vamos por el cambio total, alguien que te ponía por el cambio consensual y alguien por la semicontinuidad, que era Massa, vino alguien que dijo, hay que romper todo, porque lo que está horrible. Y encontró un 30% de gente que no sabemos cuánto de ese rompan todo está dispuesto a aguantar, pero sí es cierto que
por lo menos pegale a los que están. Y acá me parece que está el eje. Ahora, yo ahí también planteo una cosa. Guarda con esto de instalar a Milei presidente electo. Claro, no, tú no has ganado nada, diría Chilaver, ganaste mucho. Empate, hay un virtual empate. Recibió 7 millones de votos sobre 24. ¿Un virtual empate con quién? ¿Con Massa, ves? Con los tres. Digo, hoy tenés un virtual empate técnico entre los tres. Con suerte votará 1,5 millones más de los que vinieron a votar hasta acá, por lo que es el promedio. Por lo tanto, estamos instalando una realidad que, cuidado, que todavía tiene que verificarse. Milei le faltan por lo menos para llegar a imponerse como presidente mínimo piso 2 millones de votos. Necesita sumar. Ese es un dato. Para salir campeón tenés que juntar un palos más. Para llegar a 40% y sacar 10 de ventaja. Es decir, suma solo él. Y debería además sumar los que vengan más los que se le caigan a los demás. Es un número enorme que hay que construirlo. Vos igual hablás de romper todo y él cierra sus actos y el último, por ejemplo, con Se viene el estallido, la canción de la Rocío. Y hay que ver cuántos de los votantes, de la gran mayoría de los votantes, sabe lo que fue el estallido 2001. La gran mayoría seguramente no lo sabe también, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo que estamos viendo, y me parece que es interesante, que los primeros que identificaron este fenómeno que había en el sustrato era los sociólogos y los antropólogos sociales. Fueron los primeros que empezaron a advertir. Yo me acuerdo siempre de una nota de un sociólogo, Ariel Wilkis, que escribió a la semana del atentado contra Cristina una gran columna en la que identificaba a Sabac Montiel como un trabajador de la economía popular antipopular. Audaz, porque además es alguien que tiene una mirada desde el sector popular, y nos instala este fenómeno de cuidado, que lo que hay es algo roto muy abajo y que los privilegios, y a mí me parece que este es un punto muy relevante, los privilegios no son solo los del diputado con chofer y secretaria que va al pueblo. Los privilegios son también, en una sociedad que hace 11 años que no crea empleo privado de calidad, son el del pibe que consiguió laburo en la delegación del ANSES, el pibe que consiguió laburo en el PAMI, el pibe que porque tiene un toque consigue laburo en la municipalidad. Esos son los privilegios que identifica a mucha gente que hoy es monos tributistas, pues somos monos que tributamos, o gente que tiene changas con las que sobrevive. Y o sea, es la batalla del ingreso fijo contra ingreso variable. El que tiene que salir a pescar y recolectar y según lo que vende ese día o puede vender producto o servicio es una cosa, contra el que tiene del 1 al 5 depositado su sueldo. Y al que además el Estado se le metió en la vida y mientras a mucha gente, y todavía hoy sigue sin ir a la oficina a laburar, le sigue pagando un buen sueldo con todo garantizado y además estabilidad en el empleo, y al otro, durante 1 año y medio de pandemia, le rompió toda la fuente de ingreso. Esto es de una profundidad tan enorme porque es el Estado, no el que te cuida, el Estado que te destruyó la posibilidad de vivir. El Estado presente es peor en muchos casos que el Estado ausente, porque lo tenés para embromarte la vida. Exactamente, en esos casos es muy potente. Entonces, esa gente, es lo que algunos dicen, se volvieron liberales de experiencia vital, no porque leyeron a von Hayek ni leyeron a Adam Smith, sino porque su experiencia vital está fuera del Estado. Son liberos, dependen de ellos. ¿Es realmente liberalismo lo que están votando o están votando anarquismo? Están votando el rompan todo, destruyan, que no termina de ser liberalismo. Exactamente. Me pongo un extremo anarco, si se quiere, y te estoy vendiendo la destrucción de ese Estado que tanto te jodió. Sí, porque además, pero también es cierto que el Estado que te protege, el del bienestar social, no lo protege, los dejó afuera. Entonces te propone algo, digo, ¿qué le propone a alguien que no accede a la universidad cuidar la universidad? Digo, es muy peligroso y además me parece que lo más peligroso es ningunear a ese votante, es caricaturizarlo, ridiculizarlo, porque hay un trasfondo tan potente que mucha gente no lo entiende ni conecta con ellos. Que este me parece es el punto. Que también nos pasó a nosotros los periodistas. Absolutamente. Sí. Vos mencionabas el caso de Sabac Montiel y durante todo ese proceso lo que veíamos que más le costaba asimilar a la propia Cristina Kirchner era que personajes con esas complejidades y de esos estratos sociales hayan sido los que lograron atentar contra su vida. Claro, y no grandes organizaciones terroristas. La conspiración y el vínculo de la conspiración. Pero eso ya daba la pauta de que había una generación que ellos solían atribuirse como electorado, que ahora está como en un estado completamente disociado del kirchnerismo. Disociado porque perdieron.
esos ingresos que le servían. Porque aún teniendo planes, los planes ya se quedaron lejos de poder satisfacer necesidades mínimas, con lo cual se tenían que hacer alguna changa para complementarlo. Sus padres no habían salido de esa situación de pobreza, sus abuelos no habían salido de la situación de pobreza recibiendo el supuesto beneficio del Estado. Por lo tanto, tiene mucha lógica y mucha gente que no lo entendió y que no entendió esto. Para mí lo de los privilegios, que son privilegios muy chiquitos, ¿eh? Sí. O sea, no son los grandes privilegios y los ven en la casa que está al lado. Del pibe que está Es al lado. horizontal, no es voy al el gerente de... Exactamente. Es eso. Entonces yo veo que este pibe no laburó durante 2 años, se quedó en la casa, recibía todos los beneficios en el laburar y yo no podía ni salir a hacer la changa. Y hermano, dame otra cosa. Entonces ahí yo no sé cómo es esto, rompámoslo. Ahora, esto se va a traducir el 22 de octubre en un voto masivo ola como la que vimos hasta acá. No sé, me parece que hay una ola que también nosotros, de alguna manera, con relativa responsabilidad, estamos reafirmando y construyendo. Pero legitima, yo no sé si es todo el componente del voto a Milei, pero una buena parte sí, y no estaba homologado. Digamos, lo que pasó el domingo de las elecciones es que se homologó otro, voy a ser pretencioso, otro sujeto social que no estaba pensado por este peronismo. Decididamente. Hay un 30% de la población, al menos de los que votaron, que nos dijeron a todos, no nos han tenido en cuenta hasta ahora. Ustedes tienen un sistema, a mí ese sistema no me sirve. Eso nos dijeron el domingo en la cara. Y ahí me ¿Crees parece que influye? Porque creo que es el único candidato que tiene narrativa y épica. Que haya gente que grite ¡viva la libertad, carajo! Es fuerte. En un año logra imponer una frase, el gesto con el que se hacen las fotos. Quizás te parezcan cosas que son de color, pero es alguien que ha logrado crear un universo simbólico alrededor suyo. Habla de la fuerza. Su gente se llaman las fuerzas del cielo. conectó, que es un problema que tienen la política, de conexión, de vincularse, de sentirse parte. Tirarse arriba de la gente cuando llega como un rockstar. Es un rockstar. Es parte de una conexión. Ahora, creo que en esto, y muy de acuerdo con lo que decís, hay algo que es, Milei gritó por muchos, y este me parece que es el primer éxito. Segundo lugar, le habló a algunos, que son los que identificaron y conectaron con lo ideológico. Y después tiene el fenómeno de que es hablado por todos. Ahora, todos hablamos de Milei. Claudio, Me parece que es ahora, está bueno lo que marcás con respecto a los jóvenes y a todo lo que sufrieron en la cuarentena y cómo se quedaron afuera de un montón de cosas. Pero a Milei también lo votó mucha derecha conservadora, mucha gente acomodada, que no quiere pagar impuestos, que le molestan, que no le gusta justamente la misma gente que vota a Milei. Es parte de la economía informal también. Y que también, claro, que es parte de la economía informal por el otro extremo. Hoy te doy un dato. Hoy me dijeron, un emprendimiento, un desarrollo privado en la zona de, un poquito más allá de Pilar, en una semana se vendió todo, cash se vendió. Sí, todo en Con lo grano. cual, esto es la demostración de, claro, hay un montón de gente que también está fuera del sistema, vive bárbaro fuera del sistema y no quiere que le cambien eso, sino que se lo perfeccionen. En un ideal que no existe, por otro lado, ¿no? Ahora, Claudio, vos que siempre escribís analizando el peronismo, ¿cómo ves esto? ¿El peronismo hacia dónde va? La peor elección presidencial del peronismo. ¿Cómo ves que el kirchnerismo fundamentalmente reacciona ante esto que parece que se desarma definitivamente? A ver, a mí me parece que hay un ciclo terminado, pero es un ciclo terminado de la política argentina, de los ordenadores de la política argentina, que atraviesa a las dos fuerzas que los últimos 20 años dominaron el centro de la política argentina, claramente. Hay una transformación. El peronismo tiene algo que es muy potente, que no lo tiene Juntos por el Cambio, que es, primero, que hay una unidad de pertenencia que no tiene Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es una suma de fracciones que se han sumado generalmente en contra de alguien, más que con un propósito concreto. En segundo lugar, es un partido del poder que fuera del poder sabe lo que padece, lo padeció en la proscripción de 18 años y lo padeció cada vez que quedó afuera del poder, que dentro del poder construye para sí y sus dirigentes y para su base de votantes una pertenencia y un lugar también de ingresos, y por lo tanto lo que le queda es todavía permanecer. ¿Hay una posibilidad de que eso termine de implosionar porque la fuerza que viene de afuera es tan potente? Sí, muy probablemente, pero todavía, y mientras estén en el control del poder, tienen muchísimas herramientas.
muchísima experiencia y muchísima voluntad para sostenerlo. Bien, y además recordemos que no solamente el Ejecutivo y el Legislativo son eventualmente mayorías que pueden ser, como en este momento, peronistas. También hay gremios en organismos estatales, Total. hay un montón de entidades fundamentales que tienen mayorías peronistas en la línea y en su funcionamiento. Y bueno, eso también tiene un sesgo político. Un ecosistema que lo Es un funciona. ecosistema reformado. Y puedo sumarte también cámaras industriales, empresariales, etcétera. Esto lo que te muestra es un país que es mucho más complicado del que fue siempre, porque lo que vos tenés es hoy una sumatoria de factores con mucho poder que lo que hacen es tienen capacidad de vetar cualquier cosa. Entonces, construir a partir de eso, y en eso el peronismo tiene casi el control mayoritario, porque inclusive dentro del empresariado hay una visión peronista, para decirlo de alguna manera, que convive y sabe convivir en estos toma y dacas que te ofrece el control del Estado y la política, donde todos son parte y todos hacen un esfuerzo por, en algunos casos, coincidir y en muchos por vetar. El caso Cuadernos es un gran ejemplo. Exactamente. Bien, mientras tanto, hablamos de esto que parece que fuera de las revistas, pero es de la actualidad, que es lo que pasó hoy, es esta foto. ¿Qué pensás vos de esta foto? ¿Cuánto le suma? ¿Cuánto la conspiración, la mirada conspiranoide, está armado esto, no es genuino? Yo la primera pregunta que me hago, y por ahí es para vos, Diego, es ¿quién quiere que imite Fátima Flores? Y cuando él la ve en la intimidad, ¿a quién quiere que le imite? Esa es la pregunta que yo me hago, la primera de todas. En la intimidad. En la intimidad, exactamente. En segundo lugar, es muy oportuno, demasiado oportuno hacer esto. ¿Le suma? Mira, yo creo que lo que le sumó a Milei hasta acá es que es un tipo de más de 50 años que lo que hace es que lo vean como un adolescente, porque es hijo, porque no tiene responsabilidades como sujeto, porque no se sabe cuál ha sido su empleo, cuando su labor real, no sé, es hermano, tiene mascota. Digo, la verdad, es un gran adolescente y ahora consiguió novia. Gracias, Claudio Jacqueline. Esto ha sido todo. Ahora Joaquín Morales Sola desde el Llano. Hasta mañana.